Kasi kuya Nancy churro pasak sangas karakchi para saja kamatabi. Tiene cambiar escuela camar armas esta hermana Úrsula o para saja kamatabi. Kuya Sandra o para saja kamatabi kuya Jacqueline takenero pone kamatabi na. Kicharm kanyano Kicharmas ka. Wal kan Carla Yuhro por sarun tanyan kuya Carla Yuhro pa samart awing kaskiw kat utan istas karakpach por sarun tanyan kat kitina kasampi kat astqalch akan armas kanyano kamaha Nelly kuya arun tanyan katsti Salome mamani pasarun tatara kuya Salome mamani ukaroja María Argollo yanapta siraki ukaro Eva Ana Gutierrez pas yanapta sigirako pasarun tanyani ukarosti akakuya nakasti uthiti ampi kuya kanakaja waltatani kuya Lourdes aka publicidad tokanche yanapta sigirako pasarun takirakinyani Hayo kamata walja kuya nakauthi kataka prensa toquen Mónica Chávez arun tatata ukakip karakiwa kuya Giovanna kuya Blanca panakasianapta sipharaki Hayo kamata uthiajo katja inasa yatichirina kararun tarakinyan Viviana Cruz Facunda Kelka ukarusti kitina campis hasta Beatriz uparu campina karo yar arun tanyan kal armas pachata no hanito kathane wali ko taken arun tatap sa kisawa kanyan nakipachkis kapekin haniki manchite pokata hilara kichai sutina kasampi ukama ayo kamat kanyan tanyana kawakichawisa kuya kana kilanaka maaski uruki panichuroja kamart anyan sasina provincia de Cansa arun tatapta kuya Marga viuda de Álvarez arun tatata Javiri marcano paichuk taponerewa hachakomanta kuya kotakpach kuya nagar arun tatap tumanaka hichakucha pachara tiptanyani walhawa hawil tatanagas purtani pharakini churu kamsa pharakistuinas kitias con chat itkait ihuni pharakchin akan kuya licenciada Graciela Cortés upaja gobierno autónomo municipal el Alto Tocanirnact Araki upaja comisión de difusión ukamana Chajamaca Machirequis Utasoya Juanita Ley Municipal Ukamaja 752 Ukajacuniwa Chauca Camache Kunanciana Pachista Verucana Cuaruskip Tañani Culiaca Graciela Pam Kumacatok Tañan Culiaca Graciela Camisaki Waliki Culiacamari Cuikip Karaki Culiaca Juana Halata Tapta Churu Juarmina Can Urupa Sasina Saparakis Ukamrustakin Arunt Ayan Sapuro Amtasinya Sawatsa Warmitz Chachatza no Sapuro felicidades a mí Sasatasinya como pi que te vaya muy bien con la bendición de nuestro Señor Graciela te quiero señor Mayuma Musmas Añay no Waliki Kamaha Arunt Añan Kaisa provincia Nakans Culiaquita Nakaista Sipachao Patunca provincia del departamento de La Paz Ukakipra a nivel nacional Panacarusa Día de la Mujer Boliviana Asis Asina con Prusa Purtanita Waka Radio San Gabriel AM Ukataipiro con Atejua Suruja alcaldesa Eva Copa el Alto Marganja Macacamachilei Caja Municipal la rebajita tributaria Cacuipaste 752 Ukayamakisa Abstawayaraki Kunataki Kitinakateja impuestos manunipta Humanakataki Wakakamachija rebajita tributaria Kosutin Intata condonación de multa Ukautjanis Utjiu Churut Utjej 100% de multas e intereses
de forma automática. Kamsanchay muni ukaja humaga anchitaja manunistaja impuesto nakat utata aututa ankucha actividades económicas tiendata ankocha kamsatasa caja peluquerías, farmacias, hospitales, alojamientos ukanaka actividad económica uka irakt awinakauthaski condonación de multas humateja manunit sañani 4.000 bolivianos utamat sañani utamat ukatja chako kajani impuesto kuntek pacta ukaki pagaña mahani ukak multas interesu paghatat sañani 4.000 sañani utamat manunita sañani chaja aka irakt awinaka 3.400 ni ukanakaru mispacharakt awinaka multa interesani pagkatat kaukite impuesto pagiriktaga ukak pagata paillata saraxnau hilata kuyaka kaukansis asipta kawakicha ukawa suruj promulgasi wayeja akachauta taipina alcaldesa del Alto Marcar Eva Copa ukan perusa wakisi yatiañaja kunateja kunapachkamanisa kakamachij wasuru promulgasi way churojya invigencia mantawayanicha churotaya satjewa nairar his aka hakim satunka uru sarakataro aka diciembre paxikama ki chamara hilata kuyak kamaja hawil atapri hilatas kuyakas hermanos y hermanas humanaka chiqak sarapjata banco toquero hitina kateja ahora procesos ukas procesos jurídicos uka utchino manut khanicha ya kapilata kulika manuni walha manuni preguata humaja chiqaki wankuru sarañama aka impuesto palidi bankun sarat humateja sa manunista sañani 5.000 ni ausas que ninkare 4.000 aka multas interés irakt atama 500 ma 800 bolivianos con donación de multas interés uka irakt am hilata kulyaka impuesto kun tipa gañamago pakaska kita ikuyaka mari Estaba adaptado kamaja kakamachi taipeja kuyakana kilanaka irakt estani siwa manuna que yaqipanaka manunta suertanani pailain atiwextan kuma kiyextan got icha ukana kwa mokita irakt abhatam got hanuka kikanit hanukasti kuna qawqay manusta uka kani multanak interés ponaka kham pailata khanit siya akat kim surukipan diciembre haloqalta phaxikamakiu kuyakana kilanak kuma hankasta señana kama phaxnia pa phaxikamakini ni pa phaxikane sanja somra churo kunoros churo teman tunka mayane khas tunka mayane phaxi chikan hamakini pa phaxi ya pa phaxi chikan no ukan akinya pai hankakinya pa hilatanaka kuyakan sarapanya pataki ukama halka banco toqarukit sarapas kuyaka gracia checa de forma automática ni anche sistema pachaqay umate manuyata ma auto sañani 6.000 entonces era katawina kan 5.200 kay paillara kita pagata hisa wali kiu kuyaka Graciela ukama tua kuyaka Juana wali aski ukama sarwañas pa uka kulyaka mari wali aski no akuruna kaja yasta pachasani ki utkete hagot kama yasta kama interés ukana kambisa multa ukana kambisa yasta paqanta yastan utanakat autunakat sinas mahal khanyani chinta puestos ukana kane ukana kat manusta ukama chapurt banco toquero yasta ukana yasta iraqt atakihan 100% seo yasta ne multanak pailgata tsaya impuesto que hawak paltanitas sino kanan sara que kaunir bankuna ka port apaspa bankuna ka el Alto Marcar uti waltata bankuna ka kaukiru sara kispay kaunir bankuros no uka kipkaraki uti ka municipio Taipinacans provincia Nacans banco Culiaca uka kipkaraki a nivel nacional ka bankuna ka utkaraki waliki ukama provincia tokanakato ayus pecho hautanakalt astan ukathane pailtan tugatakar hautan yatsati provincia nagan banco sol banco unión ukanakwali panejo ukataipit pailtan hat han multan piki kunate pailtan yak ukapailt aniphat wasasin wakanan sarak ukapailin dakisi kunan documentos apasis pa banco taipir banco taipur uka carnet de identidad ukatha boleta de pago de impuesto, con pirakista autucheja, uka placa del vehículo, uka nakapaña paja. Ya que panakaja mimar pailatanak chaqeja pero con agaskamachiñas pas. Chaqeja tukaja utpacha alcaldía, alcaldía, legalización uka abstaña carni timpi. Con sistema misti una vez que
paguit impuesto ni chico sistema de ministerio entonces uka ma impresión absoluta carnet como abjar su asesaraña pas paja legalizas ñataki canaruna ka terminal metropolitano karui ukarupi Culiaca terminal metropolitano ukan ka oficina de la dirección de administración tributaria municipal uka anquiwa hilata Culiac ukan prusa kitina kate puntual o pokap impuesto na ka uka takisira 10% kas karaki aka ley municipal Camachi 752 uka yamakis kitina kateja manupki hupanakataki impuestos retrasados impuestos adeudados hupanakataki y chajanete ma número hakuis utkina sukaris tasipchis pa Culiaca Graciela saya 68-10.005 karuya 68-10.005 karua hausanta ni kaspa hilata Culiaca hupanaka así munapstaja ukaruya diaraxna 1068-10.005 si ha koma kur hausant abkhasman ko thumana kai sikt asip khasma kun hamara ke ukas tusin halyu ka tokana kat aber kunam chok sa tokat khana istanya utka ki pon Culiaca Graciela wakisi kana istan kuna teja kitina ka teja sanyani auto a la sirina ka auto documento privado camp a la sirina ka auto ukat impuesto a la transferencia hani o pailap kit pakakit hanicha uka utkara ki urak tabe un descuento del 100% multas interés ukat kitina ka teja yaqib ma hilata al tawai ma kulikar sanyani auto ukat alhiri chaqashe ni utkete kunate ma alhiri na alha out Culiaca muni no ves regularización de trámite ukuluraña alcaldía chaqasque uka hilat Culiaca nakas regularización satakis uka amtan poka para kispawa irakt awina campis ma regularizo como estaña papela suti autota ya wala es que Culiaca nakilanaki nas humanaka sikt así mona prasma necesitakan gas que Culiaca Graciela hausant anisip ka kisma ka 283-25-70 ukar kwat sikt asinya wakisi ukat hanuka aka hakui 68-10.000 kwat khapes kamp abhat uka kim sakal hakui na ka ukar hausant abhas masano ka WhatsApp to kaskel aparagis pati hisa WhatsApp to kesistare kispa grabación ko thi khancha ya ukat sistare alukas arsub khaspa ukna hiskta sinmon tukat khanais itchas saukat khanais aragispa kumak waliki Culiaca Graciela ukamat amter hutawaitaja ka hichurut qalantawayhi hutir kim suruki pan diciembre tay kaseñan hallo qalta paxikama usina Culiaca Graciela ukamaja aski kiwa kaisa tokan hanis qisibina kaschaja utkapachani tikot kachidat dias khipaga no kayas sekendas khanaqe Ukamapi anchita pachaski usarañaja hani utkite cero trámites, cero requisitos así na castellana rusataja ni ukapapilanagas kunas utjani chiqaki van cursar pañepao de forma automática uka descuento utjea. Claro. Waliki ukamaja walik sarakiñan Culiaca Graciela uparus kumat purino ay halan way kumak Culiaquita qapa Culiaquita pa hasta yus pagar atapunita usarakiñan Culiaca Juana. Ukamawa waliki portanda Culiaquita taller marca chirina cara y especialmente ya dictante provincia tokenakan según radio tapit staff y esto que tapit niya ya traparak pa jugot puel eres por traparak pachan por in traparak pachan ukamawa ya está ukat ukamawa ya sabil ataski kuna bicha tukta entakis na Culiaquita Graciela waliki hawila señani tak marca chirina cara impuesto payawina kan poktañani utanaka tautunaka actividades económicas Camperusa o aquí sí o canastaña que hitite ya inasis así munapchis para kispa ka dirección de administración tributaria municipal Ucaro terminal metropolitano que necata seca isa la Catuja Cruz y Aviacha uka quitana uka necata se uka oficina primer piso uka ascensora subjiva gradas eléctricas macatañata que corregista si sala para kisman kuchaja chek pacha sala para kisman uka banco nakar Cuando chiqaki pailirias carnet ukam kuna hamokata la pimp sarabañas pay última boleta de pago cualquier papel uka autos utat atan patente municipal uka tata saraña pa carnet de identidad uka funcionario banco tres clave ni chega mantaña te impuesto hancha uka manta phani uka mistune qaw qasman his asini o mahilata qaw harakis 10.000 manuyata, 5.000 manuyata, hojas rebajita tributaria que ley municipal 752, 4.000 gente, 3.500, 4.500, de acuerdo al caso, camay.
qawqans chaqawqarus iraqtaw yukamay kamapi yaqipana hiska autonip yaqipana hach autonip ukakip karak yaqipana hiska utanip qadubit lurtat utapa yaqipaq ladrillut yaqipaq aluminio lurtata paltan otra que edificio casas de pisos está en castellano kamapi nia pesca piso sorta piscina impuesto gilar aquí y el gato pachaya kamapi planta baja o irakta irakta taskereki urakina ka urakis chica irakta taki ni los anikis ni humanikis no y chakmas es que tan airinja niara que acá sistema toquet unijas pachagua tanik arisinuk chakpa tanik arisinuk chakchi ado bikis que es no callejas la nikuna subkiti si pianio ni asfaltados ni adoquina ni lusas ni teléfono ni internet instia arista ya estukan ha pusipiso notas cara quizás esta mai cheque luras sapre esto asur que xoitsas pego hayo vale que ya que Graciela karuna transport ani kitawa hani chaqasita toalik pinokam got wala rusinya utkaski kun hamana kansa ka tribut ka pailla nyana kan yaqipanaka wali his awini phewa kun khasas que es ma chaqaya phew es lontatas apak khamay gotcha kama chara kirist kot niya usay siskhaya tumaha sarawaya phaspawa ka alcaldía toqer got uka toqenias upanaka ha chaqay tukama ka chimpuhaw carne tukaw got taqtasin abstarapitsas got ukaro hama sarawaya raksna halu kama ka qawqa utkhir kulya ka grasir markat khamat khay walqa uthian chelunta tan ka wali miran thara kelal tomar ka no ka carte nanak aparas que kiwa kuya kanakat hilanakar arumas hani seguridad utret kwatia magis ukat hapkani uka papel utret chqes qapre kwataya absus nya ma copia legalizada kwa haniti chaniniki sin costo uka irakta taki pachama arisiris tu katkista mayan yathat ani kwat khanas ayan futata ya wali a veces hay que ser sinceros no wali que ka Graciela halal tata como kharuna kan halani ki pini tapi kwat kunana ka 7 años thani kuya kilana kar khanas ta kinyane kuya kita Graciela inas tu teño taki wali que kama hilata kuya kanar masiphamte akale kamachi municipal 753 acá 52 ley municipal 752 rebajita tributaria y condonación de multas e intereses para bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas sanisno hilata kuliaka jutap hamay sarap haman kuchaja akaja banco chekaki uka irakt awineka de forma automática ukamawa hilata kuliaka Vale que Graciela Cortés, Upawa Portanoy, Gobierno Autónomo Municipal del Alto, Kamaja, pa Comisión de Difusión, Ayuk se toquen wa Irnakt Askarak, Kamat yate oy Harakistu, Aka Kamachi toqeh Irakt Awinaka Utji, Kamatumach Pailt Enyamataki, kunateja impuestos en esa hiljata tachchin y con intereses ukanak multas ukanak ha hakok khaneu kat qaw khaymanus tu gwa pailt hat soerekstu halaki panay kulakita Graciela sawañan kuma waliki kulyaka Mari kulyaka Juana halal tatapta nairar manaka hasaranta sipka kimirna kawimpi huta waliki hutiri wakichawina kan huta sipkaraki wa kanastiri chaha qaltas cheha ka octubre noviembre hutas kaki tapita que uno sin chimamti ane pongo sitartas que kulyaka Graciela portanis que kita halala waliki halala waliki chasti kulyaka Graciela como sarant haneu como chaschilpana kam sarant añan korkut anesin warmina katarusiñani kulyaka faninina ni apurtan khapa warmina katwali yakta sir kulyakawa warmina kam kumaha kunama kisichuruna kahan hama ki uya qataktan tsin hiwaya tanakas warmih unistkhaktan nuwata kam hiskachato kumay honita ukama kulyaka chakuta taquito arumpis taquit chakuto como unistraktan ukama taqikuna utkino ya está ukana katarusis que en manata barkachirinaka pacheque haraki radio niati winaka pampaqtasiya. Gracias kulyacas. Todas las tardes después del colegio solía ayudar a mi madre en la pelo. Era el lugar favorito para muchos porque siempre salían con una sonrisa.
Era también el lugar de las despedidas, porque todos los años alguien del barrio emigraba y no lo volvíamos a ver. Decían que nuestro país no tenía remedio, y mi madre pensaba que yo también debía estudiar lejos. Nos prometimos irnos juntas cuando acabara el colegio. Finalmente, llegó mi graduación. Pero ese año, mis planes cambiaron. Me di cuenta que mi madre partiría antes que yo. Decidí quedarme y cuidar de mi gente. Ahora vivo con la intención de ayudar a todas las personas que sufren de cáncer. Porque la esperanza es una forma de lucha. Aquí nos encontramos en la plaza principal de Coroico, donde varias de las personas, de los habitantes del lugar, se encuentran aquí viendo el panorama, refrescándose, tomando unos helados, unos batidos, gelatinas, conversando, encontrándose con sus seres queridos. Asimismo, podemos observar aquí el matrimonio, donde una persona se está casando. Aquí estamos con doña Máxima, que nos va a decir cómo se escucha la señal de Radio San Gabriel. Sí, la señal de la radio se escucha en las mañanas, pero en el día ya se va perdiendo. ¿Usted escucha la frecuencia de AM? En la mañana nomás, no sé qué, ¿dónde es? Eso no. En Aymara. Eso sí. ¿Qué programa te gusta, pues, doña Máxima? Yo casi un poquito escucho lo que está hablando, noticias, que todo es cosas de está hablando, bien, todo eso se escucha. Radio San Gabriel es bien conocida por toda esta zona porque, bueno, en primer lugar por el Aymara, ¿no? Y además la zona yungueña es pues netamente de habla aymara, ¿no? Entonces, por eso es que es bien recibido, ha sido bien recibido siempre por aquí, es igual creo que en el altiplano, pero en esta zona sí, siempre se ha escuchado esa radio. Bueno, nosotros principalmente en la mañana escuchábamos, ¿no? Cuando era el despertar a las 6 de la mañana y habían siempre en Aymara, habían pedidos de gente que eran del cuartel, incluso, ¿no ves? Y de eso sí me recuerdo. ¿En qué frecuencia se escucha? ¿En Aymara o en castellano? En Aymara en la tarde a las 8, un poquito más comienza informativo. Después a las 12 también música entra. Siempre escucho yo aquí en Yuncas. Programa, me gusta informativo en Aymara en castellano. Eso es informativo nomás. El San Gabriel manda un saludo cordial aquí de Coroico en la plaza frente de la policía. Me llamo Esteban Bautista y siempre yo escucho
Radio San Carabel, sí, Aymara en informativo más que todo, informativo me gusta escucharlo. Sí, y sabíamos ir pues, ahí a comunicar, sí, para reunión, para llevar al empleado, para salir a la marcha, sí. Ah, ya, entonces tenía Sí. más comunicación con la radio. Sí, Ah, ya. ¿Qué le parece? ¿Cómo era Radio San Carabel? esa vez bien clarito salía, pues, hasta toda la provincia salía. Ahora aquí también a Coroico, bien nomás sabía salir, por eso ahí nomás sabíamos ir a comunicar para empleado, para la salida a la marcha, así. Ahora hace tiempo ya no he podido irme, es como ya no hacemos nada después, a los jóvenes nomás ya lo toca, pues. Y quiero mandar un saludo de aquí, de Coroico, después, qué tal como también estarán trabajando en San Gabriel. Y algún día, cualquier rato, voy a ir también a saludar hacia de aquí en nuestra provincia. Radio San Gabriel también un saludo, estoy mandando un abrazo fuerte, que esté siguiendo adelante el hermano, los que trabajan en San Gabriel, en todo el radio que están trabajando. Naya wala haja arum ta haja komanta apa ini mana acá Norium Coroico en Chitratun como Huinam Pichulitam como Chet Paldasit Cotnea Vale Maya Takachima Chitahma Jarum Tau apa San Gabriel ka Radio Kamarakichas to Manakas Takpach province Pacharo ka Norium Coroico kana Kamaraki Norium Coripa Tachuluman Sotium Sanagaros Arum Tarak Kailana Karos con Hams Lupanaka Sana kasih pachi, vale quise pechatan y yo, pero para que jande así pande hasta sigue, que estén adelante hasta lucharemos fuerte de nuestro derecho. Tenemos derecho para luchar, para salir hacia adelante. Los dos, Aymara y castellano. En Aymara, ¿cuál es su programa favorito? Es como si puede ser ¿Qué programa se escucha? noticias, por noticias, avisos de los trabajos. Eso, eso escuchamos. ¿Y en castellano de igual manera? De igual manera del trabajo, buscan trabajos. Pasa accidentes, eso escuchamos. Ah, ya, ya. Sí, todo. ¿Cómo es la interferencia en la red? ¿Cómo se escucha? ¿Clarito? No. ¿Hay interferencias? Hay poco, pero no mucho, no entra. Ah, ya, ya. No es muy clarito. De Coroico mando saludos al Radio San Gabriel. Escucho siempre esa de Aymara, de castellano escucho. Sí, noticias era más importante, sí, en las mañanas. ¿Del idioma Aymara? En Aymara, sí, había, antes había eso. Yo siempre escuchaba. Kichawisampi, chikantasistan kuyakanaki lanaka, ukampisa, kawakichawisan, warminaka tamtasiñani. 9 de la mañana con 34 minutos ukamaje ukamach chamach irina kasasa utkarakiampi ukatja ukamhanakaru panakam poqtarakiñani hallo kamwalhani chamach ani pharakis ukamach nairaqat a ver niarakiwa toyosa uksankirina kas chamach ani phisto Juanita kot autsinech yosa hasta loqtas kistas chikata iraqtatarkisa chamach añano panakan Ukamach chamach asirina kot haraki toyosa uksankirinaka nueva Toyota 0 kilómetros ukamar taskisiva Toyota kumat khamanaka equipo altasib humaka a nivel nacional como al hat asikarakha kot khayesta ina samaha Toyota ernachta indak munsta ina su familia msanachta indak munsta ukana gata kwalta taski nuevo modelo como vayas al hat asibha katang akilo asikarakha sino hayt asibharaki Toyota uksankirinaka Kotha Toyota Sankirinaka Sinanaga Tauyanta Parakitas Mawak Nire redes sociales Kotaipisiva www.toyota.bo Kotaipito Oyanta Pitata in house Abinaka, ¿no? Llamada gratuita 817-5200 Kotaiper Santana Pitat, Sino Manaka Handipuni, y hasta Kipata Pam to Hutapam Toyota Sankirinaka, con Ayman Autonaga Hatasip, Sino Haita Separat. Ayo kama kuyakilanaka aksataqani apuni ch'awint irinakampi puqt'awaytani chikucha qallantaña naruskipt'aña kuyaka faninina hupampi ukamaqa kan qarakiw kuyakita faninina kamisaki arunt'asiñani warmina katarusiñawi churutjaraki Día de la Mujer Boliviana 11 de octubre amt'asi ukamaqa hupanakara arunt'añani ninkarayusa kan liq'it astan hasta washtams kom Como
Kullaka Mari, Kullaka Juana, Kamisaki, Aruntañani, que tiene que tener hasta así porque Radio San Gabriel, junto Marcanakaruka, asuntos coroicos, a ver, Caranavis, Oxanakaru, Aruntañani, Oxanakaru, hasta batallas, Copacabanas, Pataca, Mayas, a ver, a las 20 provincias hay que saludar y enviar un fuerte saludo. Un abrazo hoy día a todas las mujeres de las provincias del área urbana también, porque hoy día se recuerda, sí, el Día de la Mujer Boliviana, gracias a que en el gobierno de Lidia Gayler Tejada en 1979 se había decretado, es un decreto supremo, que gracias a la actividad que ha cumplido la escritora cochabambina Adela Zamudio, entonces se ha decretado el día de hoy como un día feriado, como un día de descanso, ¿no? Para la mujer. Un día de tolerancia para todas las mujeres bolivianas en realidad, pero aquellas que trabajan en instituciones públicas, por ejemplo, o empresas privadas, dice el decreto, dice, ¿no? Día Nacional de la Mujer Boliviana, dice todas las mujeres del país que trabajan en las ramas de actividad gozarán de un día completo de descanso, dice, o sea, todo el día. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora aquí nosotros? Y con su, ¿no? Recibiendo su salario completo, dice, ¿no? Además, esto en homenaje, hemos dicho, a la sacrificada y activa participación que ha tenido en los problemas nacionales de la mujer, ¿no? Además, es importante esta fecha porque también tenemos que reflexionar, ¿no? O sea, no es un día en el que solamente nos tienen que abrazar y felicitar, eso no está mal. Hay quienes dicen, no, está mal, ¿cómo nos van a estar felicitando? No es un día de fiesta, no, claro que no. Sin embargo, vale que sea como un reconocimiento al trabajo que hacen las mujeres desde la casa, sí. Porque la mujer desde que es mamá, ya tienen el bebecito en el vientre, ¿no? Y hasta que nace, y hasta que dijo, aunque tenga 100 años, ya pues la mujer tiene un rol bien importante en el núcleo de la sociedad, sí. ¿No es cierto? En la crianza, en la formación, en la atención que tiene que dar a ese capital humano, porque esos hijitos van a ser el capital humano del país, el aparato motor, ¿quién maneja? Las manos de la gente, ¿no ves? Por eso es importante el trabajo de las mujeres, pero también hay que hablar del aspecto de las mujeres que están en el ámbito político público también, donde hay mujeres que son dirigentes de organizaciones sociales, llegan a ser autoridades electas en los 3 niveles de gobierno, por eso hay alcaldesas, concejalas, hay asambleístas departamentales, hay diputadas, hay ministras también, ¿verdad? Entonces es importante el rol que ellas tienen que cumplir también donde llegan. ¿Por qué? Porque tienen que reclamar siempre que los derechos humanos de las mujeres, al igual que los de los varones, se respeten, se cumplan. No solamente tiene que ser discursivo la petición, sino que tienen que ir hoy, por ejemplo, para que se tomen acciones concretas contra los maltratos, contra los abusos. Ahora yo desde mi punto de vista como mujer, yo les digo, yo no estoy de acuerdo con la violencia de ninguna clase, ni a los varones, ni a las mujeres, no importa la edad que uno tenga. ¿Por qué? Porque nuestra constitución política del Estado, acá, aquí en la Taika Camachi, ¿qué dice? En el artículo 15, parágrafo 2, dice, todas las personas, o sea, está hablando de varones, mujeres, abuelitos, niños, jóvenes, de todos, dice, ¿no? Pero en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, en eso hoy día tenemos que reflexionar, o sea, no podemos estar, digamos, solamente leyendo. Está bien hacer los talleres de socialización, de sensibilización respecto a los derechos de las mujeres, está bien, no está mal, pero estos tiempos exige acciones, o sea, tiene que haber acciones concretas para combatir todos los abusos que hay contra las mujeres también, y para eso hay avances importantes en el ámbito normativo, la ley 348, pero empezando por la Constitución Política del Estado y otras leyes, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres que van a ser candidatas. ¿Qué tenemos que hablar en avances?
la ley 348 para combatir a la violencia, combatir a la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. También hay que saludar, por ejemplo, lo que se ha declarado en la Constitución Política del Estado, la paridad y alternancia, también para esto la ley 243, también, ¿no? Para que no sufran tanto acoso y violencia política las mujeres. O sea, son avances importantes, pero ahora es tiempo de acciones desde mi punto de vista, porque imagínate, hermana Mari, hermana Juana, a ver, un alto índice de feminicidios. Desde enero a la fecha, más o menos hasta octubre, aproximadamente estamos entre 74, 75 mujeres que han perdido la vida. Feminicidio. Sí, que han perdido la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Los talleres, los seminarios, está bien, no está mal, pero nuestras autoridades de los 3 niveles de gobierno tienen que coadyuvar, articular esfuerzos en acciones para combatirlo, pero en serio, hermana Mari, hermana Juana, eso es lo que ahora también está preocupando. Ahora también hay que hablar de la empleabilidad de las mujeres. Sí. ¿Cuánto sufren muchas mujeres de sus empleos? Señoras, señoritas que trabajan en instituciones públicas o privadas. Sufren discriminación. Exacto. Incluso acoso. El acoso sexual, el acoso laboral, hermana Juana. Exacto. O sea, y una mujer necesita la plata. Si es soltera, igual necesita para sus estudios, para apoyar a la familia, etcétera. Si es casada o es soltera y es madre de sus hijos, aguanta muchas atrocidades. Y digo atrocidades, ¿por qué? Porque sufren acoso sexual, acoso laboral, y se tienen que aguantar. Porque dicen, no importa, alguito si quiera ganar, porque es algo seguro que voy a tener para mis hijitos, dicen, ¿verdad? Entonces, o para ella también. Entonces, son presiones sociales tan duras, hermana. Y otros temas también que hay que reflexionar, por ejemplo, cuando el tema de las sanciones sociales hacia la mujer, cuando hay, por ejemplo, una mujer sufre un aborto, ¿no? Entonces, ¿a quién le sancionan? A la mujer, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sanciones sociales también hay que revisar. En realidad estamos hablando de derechos de las mujeres, incluso las mujeres también pues cumplen las obligaciones, ¿no ve? Porque ahí, por ejemplo, hermana Juana, hermana Mari, hace rato estaba hablando una hermana de los impuestos. Sí. A ver, el impuesto de un terreno, vamos a decir, de una casita, le sale a nombre del varón, digamos 50 bolivianos. Y de la hermana es 50 bolivianos también, digamos, de su terreno, igual, ¿no ve? Pero no por ser mujer es menos, o sea, tienes que pagar igual. El pasaje en el minibús, vas, pagas un boliviano de aquí a la ceja, digamos, por el varón paga, y por ser mujer tú no pagas menos, pagas igual. Entonces los derechos, la vivencia, la aplicación, el respeto a los derechos tiene que ser igual también, ¿no? No solo las obligaciones. ¿Qué les parece, hermana? Más o menos así yo estoy viendo, y por eso creo que hoy día, estoy segura, hoy día hay que rendir un homenaje a todas las mujeres que en nuestra historia nacional han luchado por nuestros derechos, en todos los contextos. ¿Estamos hablando de la ley de Arzamudio? Sí, porque ella se ha rebelado ante la inequidad social cuando vivía aquí en La Paz, ¿no es cierto? Pero también hay que hablar de la Bartolina Sisa, de la Gregoria Paza, tantas mujeres heroínas. Tantas mujeres, hay que recordar a la Lidia Gay, a la María, que es la primera defensora del pueblo. Hay que recordar muchas mujeres indígenas que sus nombres incluso no están en los libros, pero a todas esas mujeres y a las de hoy en día también que siguen en la lucha, yo creo que hay que rendirles un homenaje, hermana Mari, hermana Juana. Así es, totalmente cierto, ¿no? Además, a la mujer, como tú decías, hermana Fanny, no se nos cobra menos, ¿no? Pero sí se nos paga a veces en algunos salarios menos, especialmente en el ámbito de la construcción, ¿no? Había una señora que no diré su nombre, pero indicaba, ¿no? Yo gano, dice, al jornal 100, pero los varones ganan 150. ¿Y cuál es la razón? Ella indica que le dicen, es que tú eres dama y, bueno, pues tú no trabajas muy fuerte, pero el varón sí. Entonces, me parece no tan lógico, ¿no? Entonces, que nos cobren menos el pasaje, pagaremos 50. Podemos al mercado igual, ¿no? Con menos nos compraremos todos los Claro, porque somos mujeres. Eso es un razonamiento lógico, ¿no? O sea, pero claro, yo conozco unas compañeras también, una organización de mujeres constructoras, y me contaban lo mismo, me han dicho que por el trabajo
igual al hombre, les pagaban menos, pero ellas, volvemos al asunto, ¿no? Dicen, tengo mis hijos, tengo mi familia, soy padre y madre, tengo que aguantarme porque peor me voy a quedar sin nada, dicen, ¿no? Y esas mujeres constructoras, por ejemplo, creo que no se favorecían con eso, que es respeta o no sus derechos laborales, su seguridad laboral, se cumple o no con el salario mínimo nacional, o sea, esos detalles, por ejemplo, en ese ámbito no se cumple, ¿verdad? Entonces, son temas de análisis y claro, los reflexionamos también nosotras y a nuestras amables oyentes de la radio, del programa, nuestras hermanas Cuyacanaca, ¿no? Estamos hablando de este tema, pero los llamados para, si se quiere, resolver estas faltas de respeto a estos derechos de estas mujeres en todos los contextos, son las autoridades, pues. Para eso está el Ministerio de Justicia, no sé, pues por ejemplo, para el tema de la violencia hacia las mujeres, para que ya no haya tanto, ¿no? Entonces, en la administración de la justicia. Entonces tienen que ellos trabajar pues más responsablemente en estas áreas para que se reduzcan los feminicidios, para que en los temas laborales las mujeres reciban el mismo pago por su trabajo, ¿no? Lo mismo que los varones, ¿no? Para que se respeten sus derechos laborales, para eliminar el acoso y violencia que sufren, el acoso sexual que sufren las mujeres en instituciones públicas, porque incluso en instituciones públicas, yo sabía de un municipio, por ejemplo, donde una mamá, una mujer que ha dado a luz, por ejemplo, tiene, ¿no?, su prenatal, postnatal, y tiene también el horario de lactancia, ¿no es cierto? Pero algún jefe por ahí, por ejemplo, a la pobre señora que tenía su bebé en horario de lactancia, no, la citaba, tenía que estar para armar una determinada actividad a las 6 de la mañana, 6:30, ya tenía que estar en el lugar. ¿Y dónde queda su horario de lactancia, por ejemplo? Se está violando el derecho del bebé, ¿no es cierto? Y sin tiempo la pobre señora, era joven ella, y en la tarde no, tampoco se iba, hoy hasta las 4 se supone que tienen que trabajar, pero ella es mamá, no le ha dado su leche materna al bebé al salir de casa, y tampoco llega temprano, se tiene que ir tarde. ¿Por qué? Porque le dan tareas a hacer, ¿verdad? Entonces, claro, ella dice, yo le decía, pero ¿por qué no vas al Ministerio de Trabajo? Denuncialo, porque eso está mal, tienen que respetar tu horario de lactancia. Y ella decía, no, ya he hablado, pero me da miedo porque me han dicho entonces que vaya pensando en retirarme. O sea, son formas de acoso que sufren muchas mujeres. Ahora, las mujeres que están, nuestras hermanas que venden en las ferias, ¿dónde está su derecho a la salud, por ejemplo? Que se aplique bien, porque incluso los que están asegurados van por una ficha, 20 fichas, si alcanzas bien, si no, ¿no es cierto? Sí. Pero las hermanas que están en el seguro de salud universal, por ejemplo, ¿cuántas realmente pueden acceder concretamente a ser atendidas? Las que acceden, qué bien. Yo saludo y aplaudo los avances importantes que hay para defender los derechos de las mujeres. Yo saludo realmente, ¿no?, esos avances de la inclusión de las mujeres, está muy bien. Pero hay que ajustar un poco más, ¿no? Porque estas hermanas que están sentadas todo el día ahí, ¿no ve?, bajo las inclemencias del tiempo, ¿cómo estarán sus riñones? ¿Verdad? ¿Cómo estarán sus huesitos? Porque ellas, sus pulmones, porque ellas se enferman, de madrugada salen y de noche se van, ¿verdad? Entonces, falta la generación de empleo también para las mujeres, ¿verdad? Esas son las realidades que tenemos, hermanas, y en esas cosas tenemos que reclamar en las organizaciones sociales. Por ejemplo, la COR tiene la Federación de Mujeres que está afiliada. Esa organización, por ejemplo, tiene que luchar por esos derechos. En la FEJUVE también hay mujeres, hay la Secretaría de Género, qué sé yo, que trabajen por eso también en su organización. En la Central Obrera Boliviana también tienen que luchar por la protección de los derechos laborales de las mujeres, por ejemplo. Para eso es Central Obrera Boliviana, ¿verdad? O sea, cada organización tiene en sus bases mujeres, entonces tienen que luchar por esas demandas. Las FEJUVES tienen, ¿verdad? Entonces, ahí están las organizaciones sociales también para conseguir, para lograr
el pleno respeto a los derechos de las mujeres, las plenas vivencias, ¿verdad? Entonces, esperemos que el día de hoy, de verdad, nuestras autoridades, las dirigencias de las organizaciones sociales reflexionen sobre esto y se marquen objetivos concretos, que no sea solo el día de hoy hablar de este tema, hermana Marta, hermana Juana, realmente es para darle todos los días, pero también hay que hablar de la misma manera de los varones, de las personas de la tercera edad, de los niños, de los adolescentes, de las personas de la diversidad sexual. O sea, hay mucho que hablar sobre este tema del Día de la Mujer. Como kulyakita fani, monata markachrinaka, khanansta asktono, akuro hakun hamasa kulyakarangan urupa taskipan. Kulyakanaka halit akisitaki uhikatastan ernakabinakan, sa hiskawawat pashnawis pachaha, hiskawanaka fiskas kisa aukipas, sa primupas, sinas chilas, sinas inquilinos, sa takinaka con hayas fiskas haprukanak. También, hermana Fanny, las niñas sufren de su niñez, ¿no? La abusan sus tíos, sus abuelas, hasta los hermanos, primos, ¿no? Con sus hermanos mismos. Ese es otro tema es altamente sensible frente a lo que hemos anunciado, hemos indicado hace un instante el tema de la administración de la justicia. Muchos niños, niñas son violados en su entorno familiar, en el núcleo familiar. Se supone que la familia es el hogar es el lugar más seguro que uno tendría, ¿verdad? Y justo ahí pasan estas cosas. Entonces, la administración de la justicia realmente necesita un cambio, una transformación estructural, pero en los administradores de justicia. Porque si ahí funcionan mal las cosas, ahí está la chicanería, la tramitología, plata para esto, plata para el otro, buscando justicia. Y muchos casos se quedan en el anonimato, porque nuestros hermanos, hermanas, especialmente de los que viven en áreas rurales, en áreas alejadas del centro urbano, entonces prefieren aguantarse, ya no denuncian, ya no dicen nada. Cuando ha pasado algo grave, ha muerto alguien, o hay un embarazo de una pequeña de 11 años, 13 años, recién sale a la luz el problema. Entonces, hay veces que es tarde, ¿no? A veces está a tiempo, pero la justicia no es pronta, no es rápida, ¿no es cierto? Tarda. Entonces, hasta eso ya pasan otras cosas más, así que el día de hoy, el conmemorar el Día de la Mujer Boliviana, sirva no solo para reflexionar sobre lo que hace falta para las mujeres, porque lo que hace una mujer repercute en la sociedad. Lo que una mujer puede lograr, digamos, vamos a un ejemplo bien sencillo. Si una mujer dirigente de una zona, por ejemplo, vamos a decir, logra iluminar su zona, ¿no? Luminarias por aquí, por allá, aporta a la seguridad ciudadana. Entonces no es para que ella nomás camine por un lugar, o solo las mujeres caminen, ¿no ve? No, la luminaria es para los varones, para las mujeres, para todos los transeúntes, ¿o no? Es que a veces la luz se va a prender cuando la mujer pase. Cuando pasa el varón ya no. No es así, ¿no? Entonces tenemos que saber valorar esas cosas. Y yo aplaudo y saludo también a los hermanos, no, a los varones que también apoyan e impulsan a las mujeres. Hoy en día yo veo hasta a la esposa no vaya, apoyen. Claro, y hay jovencitos, estoy viendo los matrimonios jóvenes también, donde los varones ya apoyan a la esposa, ellos están cocinando, están lavando la ropa y todo eso, ¿no? Entonces, o los dos, ¿no? O los dos, el otro viendo la guagua, no sé, la otra cocinando, o sea, lavando se reparten la responsabilidad, las tareas de la casa. Eso es bueno. Eso es equidad, ¿no? Porque si varón y mujer han traído un hijito al mundo, porque son los dos, ¿verdad? Entonces, o es que la mujer nomás ha hecho llegar. No, pues ya no, el Espíritu Santo no puede ser, respetando siempre a eso, ¿no? En el ámbito religioso, pero es que las responsabilidades de los dos, de varones y mujeres, y si eso está yendo a buen paso, ¿no es cierto? Eso es bueno, esos son avances en la práctica, por eso hay que saludar a estos hermanos, a estos jóvenes, estos compañeros que están compartiendo las responsabilidades de la casa. Así la mujer puede ir a estudiar, puede trabajar también, ¿verdad? Y en la casa un poquito más armónicamente pueden vivir, ¿verdad? Entonces esas cosas hay que saludar. Por eso es que yo, por ejemplo,
antes de que terminemos, porque el tiempo pasa tan rápido aquí, hermana Juana, puedes leer, mujeres fortalecen a la democracia, hermana. Sí, mujeres Mari, fortalecen a la democracia. Y a nuestros amables seguidores en las redes sociales, todo. Yo pues resumido en esto, ¿no? Las mujeres fortalecen a la democracia. ¿Qué es democracia? En la democracia, uno de los principios que hay son las libertades, ¿no? La libertad de expresión, por ejemplo, libertades y derechos, por ejemplo. Por eso nuestra Constitución Política del Estado es tan llena de los derechos humanos, ¿no? Es bien garantista de ello. Entonces lo que dice nuestra Taika Camachi también manda a que las mujeres debemos disfrutar, vivir plenamente nuestros derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Todo eso dice la Constitución, no lo digo yo como Fanny, sino lo dice nuestra Taika Camachi, nuestra ley madre, como se llama, ¿no? Entonces, cuando digo que fortalece a la democracia, no solo es en el ámbito político, político partidario o político también público, en lo social. También en lo social, también en la familia. Si en la familia la mujer y el varón, los hijitos, van a recibir, por ejemplo, en un plato de comida igual cantidad, digamos, una papa para el varón, una papa para la mujer, 3 chuños para la mujer, 3 chuños para el varón, así tiene que ser, hasta de para igual a mí. igual, claro. Ahí parte la democracia, porque estamos siendo equilibrados, equitativos, porque el varoncito y la mujercita tienen que crecer, tiene que tener desarrollo mental y físico igual, no por ser mujer, vos estás destinada a ser flaquita, a la cocina y no comer mucho. Él es varón, tiene que jugar fútbol, va a trabajar que ir al cuartel, entonces tiene que comer más. No, la democracia también está en el hogar, en la familia. Por eso las mamás y los papás, cuando ya damos la comida a los hijos, no hay que darle mucho más al varón que a la mujer, igual a los dos, guste o no guste, nos duela o no nos duela. Así tiene que ser. Eso es un acto de democracia dentro de la familia. Y eso se tiene que cultivar en la sociedad, en la escuela, en las universidades, en el trabajo, como hemos hablado hace rato, ¿no? De los derechos laborales, por ejemplo, en lo político también, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que ajustar, sí, pero para eso está la reflexión y que nuestras autoridades tomen en cuenta el día de hoy, no solo como un festejo así, reflexionemos. No, entonces. es de reflexión, de exhortación y para que se tracen metas para corregir las cosas que están mal, ¿verdad? Y siempre vamos a saludar a todos los varones que apoyan a las mujeres. Realmente hay que valorar ello. Que son nuestros fans. De nuestros fans. Que son nuestros fans, hermana Mari, hermana Juana. Muy bien, gracias hermana Fanny por estar acá. Yo sé que tú tienes un tiempo limitado. Gracias por visitarnos a San Gabriel AM. En otra oportunidad vamos a estar conversando ampliamente, ¿no? Porque hay mucho que hablar de las mujeres. Ay, gracias hermana. Sí, no, una vez más me ratifico en el hecho de que el día de hoy quienes van a llevar un abrazo, una salutación, una flor, no sé, pues depende de los lugares donde uno está, que sea así sincero, pero sobre todo que sea de reflexión, para decir, yo varón no voy a golpear a mi pareja, no la voy a insultar, no la voy a menospreciar a esta mujer, porque es importante en la historia de nuestro país, pero también en el día a día. No la voy a agredir, la voy a valorar más, la voy a respetar. Eso tenemos que decir el día de hoy, y las mujeres también a decir, yo te respeto al compañero varón, pero también me tienes que respetar a mí, ¿verdad? Porque hombres y mujeres somos responsables de construir una sociedad más justa, lo que vamos a heredar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Un fuerte abrazo para todas. Culiacanaka, Masuma, felicidades a nosotras. Felicidades a nosotras. Sí. Felicidades, hermanas. Muy bien. Allá, Cuyacafani, soñan bonita. Allá, Cuyacafani, Waliki portando, Kawalik ponar Haita Pista, Cuyaquitanaka, Ñais Rapta, como Hayastarun Tapto Tiapatas. Pachaki radio nya te vinga pam photo sinya ne ko singa nya ko mi te vinga waliki ko le ka fane ki singa ikisinga por soñan kuma
Todas las tardes después del colegio solía ayudar a mi madre en la pelo. Era el lugar favorito para muchos porque siempre salían con una sonrisa. Era también el lugar de las despedidas, porque todos los años alguien del barrio emigraba y no lo volvíamos a ver. Decían que nuestro país no tenía remedio, y mi madre pensaba que yo también debía estudiar lejos. Nos prometimos irnos juntas cuando acabara el colegio. Finalmente, llegó mi graduación. Pero ese año, mis planes cambiaron. Me di cuenta que mi madre partiría antes que yo. Decidí quedarme y cuidar de mi gente. Ahora vivo con la intención de ayudar a todas las personas que sufren de cáncer. Porque la esperanza es una forma de lucha. Aquí nos encontramos en la plaza principal de Coroico, donde varias de las personas, de los habitantes del lugar, se encuentran aquí viendo el panorama, refrescándose, tomando unos helados, unos batidos, gelatinas, conversando, encontrándose con sus seres queridos. Asimismo, podemos observar aquí el matrimonio, donde una persona se está casando. Aquí estamos con doña Máxima, que nos va a decir cómo se escucha la señal de Radio San Gabriel. Sí, la señal de la radio se escucha en las mañanas, pero en el día ya se va perdiendo. ¿Usted escucha la frecuencia de AM? En la mañana nomás, no sé qué, ¿dónde es? Eso no. En Aymara. Eso sí. ¿Qué programa te gusta, pues, Máxima? Yo casi un poquito escucho lo que está hablando, noticias, que todo es cosas de esta hablando, bien, todo eso se escucha. Radio San Gabriel es bien conocida por toda esta zona porque, bueno, en primer lugar por el Aymara, ¿no? Y además la zona yungueña es pues netamente de habla aymara, ¿no?
Entonces, por eso es que es bien recibido, ha sido bien recibido siempre por aquí, es igual creo que en el altiplano, pero en esta zona sí, siempre se ha escuchado esa radio. Bueno, nosotros principalmente en la mañana escuchábamos, ¿no? Cuando era el despertar a las 6 de la mañana y habían siempre en Aymara, habían pedidos de gente que eran del cuartel, incluso, ¿no ves? Y de eso sí me recuerdo. ¿En qué frecuencia se escucha? ¿En Aymara o en castellano? En Aymara en la tarde a las mucho, un poquito más comienza informativo. Después a las 12 también música entra. Siempre escucho yo aquí en Yuncas. Programa, me gusta informativo en Aymara en castellano. Eso es informativo nomás. San Gabriel manda un saludo cordial aquí de Coroico en la plaza frente de la policía. Me llamo Esteban Bautista y siempre yo escucho Radio San Carabel, sí, Aymara entra en informativo más que todo, informativo me gusta escuchar. Sí, y sabíamos ir pues, ahí a comunicar, sí, para reunión, para llevar al empleado, para salir a la marcha, sí. Ya entonces tenía más comunicación con la radio. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo era Radio San Gabriel? Esa vez bien clarito salía, pues, hasta toda la provincia. Salía, ahora aquí era también a Coroico, bien nomás sabía salir, por eso ahí nomás sabíamos ir a comunicar para empleado, para la salida a la marcha, así. Ahora hace tiempo ya no he podido irme, es como ya no somos nada después, a los jóvenes nomás ya lo toca. Pues. Y quiero mandar un saludo de aquí, de Coroico, después, ¿qué tal como también estarán trabajando en San Gabriel? Y algún día, cualquier rato, voy a ir también a saludar hacia de aquí en nuestra provincia. Radio San Gabriel también un saludo, estoy mandando un abrazo fuerte, que esté siguiendo adelante el hermano, los que trabajan en San Gabriel, en todo el radio que están trabajando. Acá no haríamos Coroico en Chitrato. Llamait Sirena Gauti con Sarantañani, tuyo Soxan Kirinaka White Asipre, tuyo Soxan Kirinaka Alhart Askiwa, Machaca Auturnaca y hasta Machaca Auturnaca Pano Alhart Ataski, 0 kilómetros Okama, Katayasta Kunaimani, Autunaca Kunaimani Marcanaca, que a nivel nacional, Tocan Bachalhart Asipta tuyo Toxan Kirinaka, Sasinaita Siparaki. Hasta nuevos modelos, Ukanagas Hangaki, Lochataski, Nasamaha Toyota, Autalta Simons, la familia Bizar Tañataki, Ernest Teresa, Mistañataki, Ukataki Alhart Asipta Asesina, Ukataki Hangaki, a redes sociales, Uxatoqueto Yantanapitatas, Raya, www.toyota.bo, Ukataipita, Ukatayasta Huinaki, Nakira Kausantanipata, 817-5200. Ucarusha Santa Nafitata, asesino ahí hasta Toyota ST 2022, asesino a Hait Asiparaki. Como Toyota Sukanagam Sarantaskana, Gatsi Banco Solo San Kirinaka Hukakipkaraki Hait Asiparaki, Banco Solo Kanaka Kim Satun, Camaranaga Pokantasip, Hagat Hainasama, Colgasiti, Basimanasma Banco Taipiro, Gatha por Aniparakisma, Imtasiscasma Banco Taipiro, Gathano Casti. Inasa hait asimunarax o hait asirakis ma colgasita mait asimunas mait asirakisma sasinma banco solo sankirinaka sa hait asiparaki monatamarka chirinaka banco solo sankirinaka hayasta nanaki enakta sipkaraktua takpacha bolivianos y bolivianos jupanacampi sasinakwa hait asiparaki banco solo sankirinaka kamatwa yasta chamait asirinaka sa utharaki chasti Chacucha Catocañani, Gilata Cletomaita, Jupas de Medicina Tradicional, Ushtuba Portaneraki, Gobierno Autónomo Municipal del Alto Ushtojita, Jupampi Aruntasian, Gilata Valik Portantas Albaquipa. Waliki Gilata, digo, hermana Juana, hermana Mari, Sumar Untawi, Taquero, no Taque, Ichuquirinaka, Taqui Radio, Ichuquirinaka, no. Igual a Churoja de aquí a Amtaraki Utji, 11 de octubre, ¿no?
Día de la Mujer Boliviana, entonces acá Culiacanacaron más suma arguntau y tacanacaro, acá Culiacanacaja wali importantiva, ¿no? Para más que todo para nosotros los varones, porque ellas están siempre en la casa, cuidando a los hijos, haciendo la comida, limpiando. Entonces es un arduo trabajo que tienen las hermanas. Entonces un saludo muy cordial a todas las hermanas y muchas felicidades por este día. Sigan adelante, hermanas, y ayudando siempre en el hogar, en la familia. Gracias, hermano Cleto, kama tu paro halal tarakiñani paisumas asino parusa sañani wala kinanakat samtasipjista warminakat sasasino kama Ichastiu kamaja aka wakichawisan hilata Cleto pambeharuskip añaneo gastritis uka usuta uka usuja taqikulla kilana kasaro qala inest aisto pura kauchitkat qipachani inasums qoqt asqstan tan pachaparu qipachaj anchara kisuka moqsa umanaka señan purak chitayri kisuka gaseosa sistanox umant jarakstan anuka ancha kankatrak umstan kunaqchi tu khamas pay kunakman qasqstanas halu khamana kauga tu kanaka tu aruskip tañan kullaka khwala kama kullaka maruk sitaqita aruskip tañani hilati chakucha gastritis ukaja kun hamatsu kusunit khiyatis nahmar kachrinaga kunats qalti kusunaga ya hermana. Entonces Kiwasaja, ¿no? Acá Gobierno Autónomo Municipal del Alto, ¿no? Secretaría Municipal de Salud, junto con el doctor Saúl Calderón, y en el área de medicina tradicional, ¿no? Estamos trabajando mucho, ¿no? En cuanto a lo que es revalorización y rescatar la medicina tradicional, y que nuestros abuelos, ¿no? Antes no ninguna farmacia es utjanati, ¿no? Entonces cora nakampikiwa jupanakaja collasipjana, ¿no? Y también antes no había tampoco muchas enfermedades, ¿no? Porque ahora ha cambiado el tiempo, ¿no? Entonces hay mucho alimento industrializado, con jamas canas cuya caja, ¿no? Mancanaka o en el tiempo nakaja wali cambiaje, ¿no? Entonces hichuroja parlañaniwa, ¿no? Gastritis ukata, ¿no? Causas kunatsa acá gastritis ukaja usuntantana caja walja utji, ¿no? Y con jamaraquisa prevención ukaldursna, y después tratamiento también ukata parlañani hichuroja hermana Juana, ¿no? Siempre hablando acerca de la medicina tradicional, ¿no? Que es muy importante. A muchos todavía se utiliza lo que es las hierbas medicinales aquí, principalmente en la ciudad del Alto, en las áreas rurales. Entonces ahí tenemos la medicina que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la gastritis? ¿No? Gastritis ukaja es una inflamación, ¿no? Es una inflamación acá pura manjana, ¿no? Mucosas utji, ¿no? Como mucosa, ¿no? Se caracteriza por el dolor, ¿no? Usuo caja, hinchazón, hay irritación. Entonces acá pura canjama, delicado, ¿no? Acá puraca, ¿no? Puraca puni, ¿no? Entonces walimuca, esas mucosas delicadas ahí, ¿no? Entonces eso nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Entonces a veces no cuidamos, ¿no? Cualquier cosa comemos, entonces por eso viene la enfermedad de la gastritis, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar, hermanas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la gastritis? Esta patología, ¿no? Como se conoce, ¿no? Muchos hablan de la gastritis. Entonces es producto por comer mal, ¿ya? Por comer mal principalmente, comemos alimentos con aditivos químicos. A veces, no solo también eso, también puede provocar la gastritis el estrés, ¿ya? A veces andamos muy preocupados, muy estresados, tal vez tenemos problemas en el banco, hay que pagar el dinero, o a veces preocupación también en la casa, los hijos, tal vez nuestros hijos tal vez se pueden enfermar. Por eso, ¿no? Por mucho estrés también se puede producir lo que es la gastritis.
Después se puede producir también la gastritis por sedentarismo, como se dice, estar en un lugar no tener contataki, ¿no? ¿no? Y esto con más carácter días contati quitan días por acá justo las que no. Oh, kama contata niu ejercicio lurquita haniu kunas lurquito kana mancasis que uka han wali mancanaka entonces uka taraki gastritis uka jutaspa, ¿no? Entonces también el consumo de bebidas alcohólicas, ¿ya? Alcohol hitina casa umirina capre, ¿no? Alcohol umapres cerveza, alcohol ukanaka, ¿no? Toda bebida alcohólica, ¿no? Hace daño, provoca lo que es la gastritis. A veces cigarro fumapi, ¿no? Cigarro ukanaka igual aquí ukaja gastritis uka luri, ¿no? Y también picantes. Ya he dicho una vez, sí, acá la creo que maltan picantes, jajoras, pero si entra el estómago, que son mucosas más delicadas, entonces peor pues aquí en nuestro estómago, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los picantes, con los ajís, con los condimentos, ¿no? Entonces tenemos que un poquito cambiar esa manera de alimentarnos, ¿no? Y también el consumo de, como ya hemos dicho, ¿no? Consumo de comestibles chatarra, ¿no? No es bueno el consumo, porque los comestibles chatarras tienen saborizantes, colorantes, efervescentes, aromatizantes que le dan un olor rico, ¿no? Edulcorantes, conservantes, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos alimentos, ¿no? Como ya hemos dicho, el estrés, ¿no? Entonces, y otra causa también es por infección de una bacteria llamada lo que es el Helicobacter pylori, ¿ya? Esta bacteria, cuando ingresa a nuestro estómago, entonces se ubican lo que es en la mucosa del estómago, ya. Ukaman karwa uka Helicobacter pylori ukaja imantasi, ya. Entonces daña lo que es la mucosa, daño chivo uka mucosa uka pura cankino uka luri uka Helicobacter pylori uka, ¿no? Y a veces aquí va sin medicamento nada aquí va pastillas, ¿no? Analgésicos como la aspirina, ibuprofeno, naproprofeno, kanaka, ¿no? Entonces kanaka aquí va anual taikiti pura cara uka laki jutaspa uka gastritis uka raki, ¿no? Entonces otras enfermedades también como el VIH-Sida o gastritis, porque bajan nuestras defensas, ¿no? Entonces, buscamos, hermana, las causas de lo que es la gastritis, tal vez. Ukamahani, macañas, salchipapana, pollos fritos, gaseosas, porque me gastan a corogotani, suma, hanchiri, chamanchiri, macaracas, macatajete, gotham. Kunas macaseñas, pejilbach, y la tecleta. Sí, hermana, entonces aniwa wali mancasctante, ¿no? Entonces kunasa mancasctantano, ¿no? No sabemos si el alimento es bueno o no, kuna dulcecito en la casa unistani, ¿no? Que es de dulcecito guabana casa fantasiejo dulcecitos que revientan en la boca o canacajani yatiftanti kunatas luras y caucatas mantanti de contrabando, meten nomás cualquier cosa y eso nos metemos, entonces su caja debilitjewanos de pura casaja, ¿no? Entonces, ¿cuál es importante cuidar señor alimentación uca, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar la gastritis? Alimentándonos con una alimentación saludable, ¿no? De esa manera prevenimos lo que es la gastritis, ¿no? Entonces, para no estar gastando colque, gastan tañataki, ¿no? Porque acá tratamiento gastritis uka colquewa, ¿no? Colquewa, entonces uka amuita señani, mis queridos hermanos,
aquí de la ciudad del Alto, de las provincias, ¿no? Uka muitas jañani, ¿no? Suma mancatanaka mancas jañani, ¿no? Walja mancawaka utji, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? Ugata uma señora que es el país, ¿no? Uma, ¿no? Agua natural, pues tenemos agua natural. En los campos principalmente hay el agua natural que no tiene nada de químicos, ¿no? Entonces en el campo es más saludable vivir, ¿no? Hasta que toqtañani hilata humanki waroja arstaniskakim. Adelante, hermano. ¿Habrá alimento o alguna, digamos, cítrico o alguna cosa para comer, para poder eliminar el Helicobacter pylori? Quisiera consultar a la hermana, gracias hermana Juana y al hermano también. Bueno, ahí está la consulta del hermano Benjamín, hermano Cleto. Ya, ahorita lo vamos a decir el tratamiento, entonces bien que me has preguntado hermano, entonces ahorita vamos a decir el tratamiento, cómo podemos tratar lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori, ahorita vamos a decir la receta, entonces vamos a seguir desarrollando un poquito lo que es los síntomas de la gastritis, ¿no? Como el hermano me decía, tengo dificultades, dolor en el estómago, ¿no? Entonces, la gastritis tiene diferentes síntomas, ¿no? Como por ejemplo lo que es el dolores abdominales, puraka usi, ¿no? Puraka usi. A veces haja utjiuka náuseas, ¿no? No gomitan muni, ¿no? Entonces, a veces haja puraka aquí medio acidez estomacal, ¿no? Quita ¿cómo se dice? Arde, ¿no? El estómago, ¿no? Entonces, después a veces haja pura cara aquí gases intestinales, utji, ¿no? A veces utji después de dolor, ¿no? Sí, pues dolor. Después a veces haja erupto, pues no mixto, ¿no? Erupto. Casa, porque hay acumulación de gases en el estómago, ¿no? Entonces, y a veces haja neo mancara quita neo monaskiti, ¿no? Neo mancan monkiti. A veces ajaña focawa pura caja mancaja munaskitut, ¿no? Entonces, y en casos más graves puede haber los desechos, ¿no? Los desechos de cuando vamos al baño, es un color oscuro, ya. Negro, ¿cómo se dice? Porque hay es un gastritis ya muy avanzado, porque ya hay sangrado en el estómago. Entonces hay que tener siempre, ver los síntomas, ¿no? Cómo está avanzado. Como tajar así más a mí con jamás que te como guiña para ya. Sí, no tiene que ser negro, pues, porque ya hay sangrado, entonces por eso hay lo que desechamos, entonces es oscuro, ¿no? Entonces esos síntomas pues se pueden ver lo que es lo que es la gastritis. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Ya, entonces, no solo aquí en Bolivia, hermana, estamos enfermos de gastritis, sino en todo el mundo, ya, en todo el mundo. Dice, a nivel mundial el 50,8% de la población de los países en desarrollo padecen la gastritis, ya. Entonces en los países subdesarrollados hay más esta enfermedad, ya. Y un 34,7% de la población de los países desarrollados, no solo en Bolivia, en diferentes países, porque a nivel alimentación uka ya tanti, ¿no? Entonces igual importante poner alimentación uka, ya. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es la buena alimentación, porque de la mala alimentación vienen estas enfermedades como la gastritis de la que hoy estamos hablando, ¿no? A ver, hermano, tal vez no, ya estamos a tiempo, como ajenas chilpana cuilientes no carcanitas cañanewa,
kunatej wali wakisiro aka gastritis ukati qipanakainas anina gastritis ukanik pachat sasen pero pura kauch itkati hilata saski tahart astan yaqipacha chiyara ki he tahasaqpat ani ukamaña pakitsi pajanchakwat nilguanakat amoyasqnaqma wilaptat sisnat sangrado se hilata hayuka uthaspan se ukama guanakat amoytañan anchita ukut aniñan chilpanaka wa utharaki ukanaka wilintañan pachaparo hayuka tuahuk'ampi aruskip t'askañan aksan hilata kleto paqanayt askistanuka tawsta winaksa katoq t'askarakiñanewa. Aquí nos encontramos en la plaza principal de Coroico, donde varios de las personas, de los habitantes del lugar, se encuentran aquí viendo el panorama, refrescándose, tomando unos helados, unos batidos, gelatinas, conversando, encontrándose con sus seres queridos. Asimismo, podemos observar ver aquí el matrimonio, donde una persona se está casando. Aquí estamos con doña Máxima, que nos va a decir cómo se escucha la señal de Radio San Gabriel. Sí, la señal de la radio se escucha en las mañanas, pero en el día ya se va perdiendo. ¿Usted escucha la frecuencia de AM? En la mañana nomás, no sé qué, ¿dónde es eso? No. En Aymara. Eso sí. ¿Qué programa te gusta, pues, Máxima? Yo casi un poquito escucho lo que está hablando, noticias, que todo es cosas de está hablando, bien, todo eso se escucha. Radio San Gabriel es bien conocida por toda esta zona porque, bueno, en primer lugar por el Aymara, ¿no? Y además la zona yungueña es pues netamente de habla aymara, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que es bien recibido, ha sido bien recibido siempre por aquí, es igual creo que en el altiplano, pero en esta zona sí, siempre se ha escuchado esa radio. Bueno, nosotros principalmente en la mañana escuchábamos, ¿no? Cuando era el despertar a las 6 de la mañana y habían siempre en Aymara, habían pedidos de gente que eran del cuartel, incluso, ¿no ves? Claro. Y de eso sí me recuerdo. ¿En qué frecuencia se escucha? ¿En Aymara o en castellano? En Aymara en la tarde a las 8, un poquito más comienza informativo. Después a las 12 también música entra. Siempre escucho yo aquí en Yuncas. Programa me gusta informativo en Aymara en castellano. Eso es informativo nomás. El San Gabriel manda un saludo cordial aquí de Coroico en la plaza frente de la policía. Me llamo Esteban Bautista y siempre yo escucho Radio San Gabriel. Aymara entra en informativo, más que todo informativo, me gusta escucharlo. Sí, y sabíamos ir pues, ahí a comunicar, sí, para reunión, para llevar al empleado, para salir a la marcha, sí. Ya entonces tenía más comunicación con la radio. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo era Radio San Gabriel? Esa vez bien clarito salía, pues, hasta toda la provincia. Salía, ahora aquí también a Coroico, bien nomás sabía salir, por eso ahí nomás sabíamos ir a comunicar para empleado, para la salida a la marcha, así. Ahora hace tiempo ya no he podido irme, como ya no hacemos nada después, a los jóvenes nomás ya lo toca. Pues. Y quiero mandar un saludo de aquí, de Coroico, después, ¿qué tal como también estarán trabajando en San Gabriel? Y algún día, cualquier rato, voy a ir también a
saludar hacia de aquí en nuestra provincia. Radio San Gabriel también un saludo, estoy mandando un abrazo fuerte, que esté siguiendo adelante el hermano, los que trabajan en San Gabriel, en todo el radio que están trabajando. Naya wala haja arum ta haja komanta apa ini mana aka nori ngus korek kata encitra tun kama hoinam pe cholitam pe kama encet pal tasit kot naya wale naya tas que kiñani aka churuja parltano aka gastritis o ka enfermedad no de la gastritis que muchos de esta enfermedad se están enfermando, ¿no? Entonces, ¿quiénes se enferman más con la gastritis? Entonces, según los estudios, ¿no? Las estadísticas, dice la gastritis es mayor, se produce entre las mujeres, ¿no? Cuyacanacao, Walja, Usuntabje, gastritis ucata, ¿no? Entonces, un 67,8% de las mujeres se enferman lo que es con gastritis y un 2% de los hombres, ¿no? Entonces con gastritis, ucampi, usuntabje, ¿no? Entonces hay otras estadísticas también, pero las hermanas muchos están enfermando con lo que es la gastritis, entonces porque ellas tal vez están en la casa y tienen que llevar a los hijos, ¿no? Preparar los alimentos, no hay tiempo, preparar los alimentos, a veces también nosotros los varones también un poquito hacemos de negar también, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿no? El estrés, ¿no? Que a veces tienen las hermanas, ¿no? Entonces, el hermano me estaba preguntando, ¿no? Del Helicobacter pylori, ¿no? Acá, bacteria, ucaja, igual está en todo el mundo, ¿no? Entonces, Walhalla, usutanaka uti acá, el Helicobacter pylori ucampi, ¿no? Entonces dice que casi 4.400 millones de personas en todo el mundo están infectados con lo que es el Helicobacter pylori. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces dice las personas infectadas severamente con la bacteria del Helicobacter pylori pueden desarrollar hasta lo que es el cáncer, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta bacteria, ¿ya? Entonces dice ese también es el quinto tipo de cáncer más común en todo el mundo, lo que puede provocar el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces según las estadísticas, entonces tenemos que tener mucho cuidado, cuidar nuestra salud, siempre recomendándoles, ¿no? Una alimentación saludable. Entonces, ahora, ¿qué tratamiento podemos realizar para lo que es prevenir y controlar la gastritis? Hay diferentes tratamientos, ¿no? Tratamientos naturales con la medicina tradicional, ¿ya? Entonces, uno de los con lo que podemos tratar lo que es la gastritis, como anteriormente hemos hablado, la sábila nos puede ayudar lo que es a prevenir y controlar lo que es la gastritis, ¿ya? Entonces la sábila, o también conocido como el aloe vera, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos preparar esta medicina natural, ¿ya? Como ya habíamos dicho anteriormente, necesitamos 10 centímetros de sábila, ¿ya? 10 centímetros de sábila. Después necesitamos hojas de llantén, ¿ya? Llantén ucaja es un cicatrizante, es usado para la cicatrización, ¿no? Internamente, entonces es un cicatrizante natural, ¿ya? Entonces necesitamos 3 hojas de llantén, ¿ya? Si los que están escuchando, 3 hojas de llantén para 2 tazas de agua, ucaro guayatayaña, ¿no? Unos 3 minutitos. Entonces vamos a tener 2 tazas de mate de llantén. Ucatja, sábila, ucaja, 10 centímetros pulpa, ucaquiwa se necesita, ¿no? La pulpa nada más. Entonces ucaja, hay que poner la licuadora. Después guarantañagua, ucapa, ya hemos dicho, pa taza de mate de llantén, guarantañán, ¿ya? Después más cuchara de almidón de papa,
Ya. Almidón de papa utivo no aljanataki, ¿no? Entonces, ucampi guarantañani y licuañani, ya, licuañani y ucaja umantañani baja alhuanaca, ya, en ayunas, media hora antes del desayuno, ya. Entonces, tratamiento caluzna por espacio de 30 días, todos los días. Entonces, ucamawa gastritis podemos controlar, ucampi collasna. Y siempre digo cambiar nuestra alimentación, ¿no? Entonces es muy importante lo que es el cambio de nuestra alimentación, ¿ya? Entonces eso es en cuanto a lo que es el tratamiento con sábila, ¿ya? Pero también hay otros tratamientos que podemos utilizar, como lo que es el zumo de papa, ¿ya? Entonces mejor si es la papa de la variedad Luki, porque esto podemos utilizar. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Papa puede ser Luki o otra variedad. Entonces una papa medianita, ¿no? Cruda tiene que ser, cuidado que lo hagan cocer, ya, cruda, ya, cruda. Entonces eso lo ponemos a la sumidora, y con 7 hojas de llantén. Eso juntamente lo ponemos a la sumidora y sacamos lo que es el jugo, va saliendo, ¿ve? El jugo de la papa y del llantén. Y eso podemos tomar también en las mañanas en ayunas media hora antes del desayuno, ya. Entonces de esa manera también nos podemos ayudar a lo que es a tratar la gastritis, ya. Entonces nos hemos dado 2 recetas, ¿no?, de cómo podemos tratar, ya. Después, como complemento, podemos también utilizar lo que es la pasa uka un tapachatao como jati, o también pasa lo que es la pasa blanca, o pasa uka, ¿no? Entonces, con hamsa preparas na uka pasa uka, entonces, acá pasa uka, lo preparamos en 4 tazas de agua hervida, ya. En la noche tenemos que preparar 4 tazas de agua hervida, que ya esté entibiada, ya. Entonces en una jarra ya tenemos las 4 tazas, ¿no? Después ucaroja uchañaniwa ma cucharilla de pasa uchantañani, katja hirtañani, ¿no? Hirtañani aroma, ¿no? Prepara señani. Entonces, al día siguiente, uka umtasiñani como refresco. ¿Ayuna? No, en ayunas vamos a tomar el preparado de sábila o ya puede ser zumo de papa, ya hemos indicado. Pasa uka más refresco, umitam ham umtasiñani, ya. Entonces, uka ahora aquí va yanap aniñani hasta acá la cicatrización de si es que tenemos irritación en el estómago. Entonces, con lo que es la pasa, ya. Un pachatao kuyakitana pasa sai. Wali kusao ka pura. Con manco señor penico. Pasa, ¿no? Entonces ayuda a prevenir. Hanco pasa mayo terage. Ahorita hemos dicho la receta del hanco pasa. Es más fácil porque rápido se diluye, ¿no? Rápido se diluye. O qué temperatura te quiso vale venir. Kusao ka pasa o caja, ¿no? Entonces siempre tratemos de consumir lo que es la pasa. Ayuda al estómago. Kota no era chachila uchana que sa pasam khatimang to se pare. Sí, pues uka wali kuso para kahma casi pano ka hate haniwo. Wal uka gastritis uka naka utkanat. Abi uthila tekreto que taros kiptas que yan hilatas que lo equipan humanki con siktasimon tamit arrangement humanki aro. Mayor hasta taller ganti mamani kunali min kunat mai aga pokos ukat ukat maasa kamau wala ke service ukapa ukapa wali yakana turitana ka kunai man tal khatma ukapolia akawa ka el único pokos ukati wali anda so kanan entonces así que hanamaki wali gente está para aquí hermana ni como nada que todo hilata como kuchokto aywa kuchokto aywa como hilata seskan chamay maya kire que se utkara que has escotlak tabi se para que
Pues no más walis pues es que me hilata toco chuco que walejas para que esto sea sí hilata. Sí, hay walja hay diferentes formas de lo que es el tratar lo que es la gastritis, ¿no? Entonces toco chucar aquí o walir aquí, ¿no? Pero también lo que es el zumo de papa, llantén, entonces son cicatrizantes, pues ayuda a regenerar lo que es en la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos que tomar en cuenta lo que siempre digo, alimentación ucata, ¿no? Entonces, ahorita vamos a decir qué alimentos no deben comer los que tienen gastritis, entonces, anukahan nehualicaspati, ¿no? Frutas. Sí, ahorita vamos a decir cuáles, los que padecen gastritis, qué alimentos no tienen que consumir y los que, para que no vaya avanzando lo que es la gastritis, ¿no? Sí. Sarantes que quiñan entonces, como desayuno también, hermanas, podemos preparar un desayuno para los que padecen gastritis, un desayuno y cena. Podemos utilizar lo que es la linaza gucaja walikusawa purakataki, ¿no? Entonces hacemos hervir lo que es una cuchara de linaza, una cuchara de linaza en una taza de agua, una cuchara chantañani, ma 2 minutitos, ¿ya? Después, ucawal tataja mauquita tayatañapao, ¿no? Después a la licuadora una rodaja de papaya o bien una y le echamos lo que es la linaza, uca lictuasiñani, entonces desayuno jama mantañani, ¿no? Es algo saludable, ¿no? Lo que les estoy recetando, ¿no? Entonces en la noche también podemos tomar para descansar, ¿no? Entonces como ya hemos dicho la alimentación, entonces al guagua mauquita suma maucasiña, ¿no? Arumaja, jukaki. No, mauquita, maucasis no, un matecito o esta cena que les estoy indicando, ¿no? Entonces como cuidar nuestra salud, ¿no? Entonces alimentos para los que padecen gastritis. Con alimentos nati, los que tenemos ya la gastritis, ya nos han confirmado, ¿no? Que tenemos gastritis, ¿no? Todo lo que son cítricos, ¿no? Citriconaca, ¿no? Cauquín en la casa citriconaca, mandarina, toronja, piña. Después tenemos otras frutas como la sandía, frutilla, ucaja, gastritis, ucanaca, tienen la gastritis, cañaquiti, entonces puede hacer avanzar la enfermedad, ¿no? Verdura naca, cañaquiti, pimentón, palta, zapallo, papaliza, locoto, pepino, rábano, brócoli, ucanaca, cañaquiti, los que padecen gastritis, ¿ya? Y otros alimentos como por ejemplo la aichacuchi, cuchaicha, mantequilla, queso, leche, condimentos, a veces mucho pimienta, mucho alimentos mucho ají. Alimentos muy condimentados, no es bueno que uno que padece gastritis. ¿Y hija echaste? Y hija aicha fukaki, ya, porque tiene también mucha grasa, entonces fukaki ukaja mancasna, hermano. Entonces, de esa manera nos cuidamos lo que es de esta enfermedad que padecemos, lo que es la gastritis. Wali amuy tañaw kullakanak hilanak, kamachañanis komajya kipanagakuns maqtapiktanaygot, usutu puraka chititos asaw kamaygot chaneo hilatas escristo kunanakasan manqasiñas, kunanatas manqasiñu kanakatsipan. Ikuatja chaka gastritis katarus kasin hilata kleto manqañana katarus kasin kaukir manqañana kachaman señarakisbaj. Los que padecen gastritis podemos consumir lo que es la papaya, ¿ya? Papaya, después la pera, después la manzana, entonces entre las frutas, ¿no? Entonces
Entonces siempre tener cuidado con los alimentos que son irritantes, ¿no? Ya hemos dicho como los condimentos, el locoto, ¿no? Son irritantes, pican, ¿no? Entonces, ya no yahua mucho. Entonces. Yahua no, sí o sí tienen que, los que tienen gastritis, sí o sí tienen que descartar la yahua, ¿no? Entonces, eso sí se tiene que descartar. Porque a veces dicen, hasta que te cures no vas a comer, dicen. Pero no tiene que ser así. Por siempre. Todo lo que nos hace mal, ya tenemos que dejar, pues si nos hace mal, ¿para qué otra vez vamos a consumir? Y otra vez nos va a regresar la enfermedad. Entonces, suma, muy asiñado, hermanos, cuyacanaka, entonces, muy asiñado mancana catawa usuna caja juti, entonces, muy asiñado wali, hermano. Y vas pachao que usan a pantas ¿no? No, a veces no pueden entender esa parte, ¿no? De las enfermedades vienen por una mala alimentación, ¿ya? Y lo que es la salud sale de la cocina, ¿no? De lo que nos cocinamos en la cocina, de lo que comemos viene lo que es la buena salud, para no enfermarnos. La gastritis también se podría contraer tal vez porque no consumes, no sé, un almuerzo a la hora indicada, comes a la hora que puedes, comes más en la noche y al mediodía no comes nada. Sí, porque no comemos en su hora adecuada, ¿no? A veces por mucho trabajo, a veces ya hasta te olvidas. Sí, a veces sí, pues a media tarde estás comiendo o en la noche nomás ya comes, ¿no? Entonces, desde esa parte tenemos que también fijar nuestros horarios de lo que es de las horas de alimentación, ¿no? Como hananchi irnaqawi que sarañagas patene como señora Gispa cuya cajuana como ya que pachaman atwalo tam khilata kleto cuatu cajas tani pachanik tías como que está aparte aparte se ¿no? Entonces a veces su mamá casi jamás horario útil, ¿no? Entonces después ya pasar la hora, después ya no tienes ganas de comer, ¿no? Y si comes parece que estás comiendo pero no te satisface, ya no saboreas. Sí. Entonces al momento de comer también hay que estar tranquilos, no nerviosos, no reñirse, no renegar, hancoleraña, macaseño caja walikusa, lartas, tataña sai, hanya kisis, pila kapun mancandam sarañas traisasa. Hasta hoy que tosta yani. Hilatas kalvakipan, manki amuita sinkaki. Saya sudah menulis juga gastritis khusus. Ada naga patatan pada opsi kampion dari gastritis kita. Makanya naga hanya nak tokan frutas opsi ini konaya divertor alimento naga sanak mai dumi tes mai kasih to awa junyo cebada alberga uka kusana tani mang kasih karak porque ani hayo uka kasta chone ka hanya kata no chide kota wisa pura kusuk mah kasih te thayat mah kasih satu ya thayat. Ketika kita balak hari kita limona umantanya, ya kita alkula umantanya, kita wali kesius. Angka shohos umantanya rekiuhan kau konsumen sosial, apa kerja rekius, kalau kemana kita balak bukan ke askipis kita tihanija, kacau ke gastritis, kau ke arotiu. Dan maya istrinya minto sao balak, istrinya minto gastritis ma aro kiti ukai yak hacuka aro naga balak, na yok kita simonirista. Itu sekarang kadang kuliah. Wali kiu hilata. Paisum kamat hilata harun ano araki hilata kleta ver kanan estanyanoka. Gastritis y estreñimiento kipkakiti es igual, no es lo mismo, ya. Gastritis ukaja, ya hemos dicho, es la inflamación de la mucosa, ¿no? Entonces manja urakawa ususi, ¿no? Huracán, utkaspa, sangrado, ukanaka, ¿no? Pero lo que es el estreñimiento, ukaja, bañuro, haniu sartati, bañuro, ya, estreñimiento, ukaja. A ver, adelante, Gilata. Culiacita madre, muy buenos días. Buen día, Hilata, walikistati, arstaniskakim. Ani que vale culiaca, o que tan alta, más culiaca. Ay, se matata.
Ane Hausta a ver Culiaca de Sautalma Culiaca Mari. Walik pinaus anista hampi. Hicharst oñani kunachis señoti. Gracias Culiaca na ya está Simonteo Cajilaro. En dictas que van cita castit con ambes Julias na no cámara que te por acá igual pun kata seu katane pe karakita Culiaca na castit pe ya se que na será Culiaca Mari en dictas man con una Julia no se merece kata kana na to se dan karendikas kan. Ya. Walik yu hilat anchi ta khanis anita. Gracias Culiaca, maja por camasarante que me cosa más programan pe Culiaca. Paiso mahilata halalt atata umas kamaraki. Kamaraki sarnaqt asit sarakinyan. Hilata chiku chaberuka pais or haisis pan karkatok tanya na kaust au kamaha hilata. Entonces, estreñimiento caja bañero a han puede quitar saraña, ¿no? Al bañero sarañaja kimsakuti uruna ya. Kimsakuti uruña bañoro. Sí o sí. Sí. Puede ser hasta 2 veces, ya. Si unito o después de cada de 2 días. 2 días, estreñimiento, utji, ya. Estreñimiento, utji, entonces, ukawa estreñimiento, entonces, estreñimiento, ukatajutiva, entonces, no, haniwa mankasktante alimentos con fibra, ya, alimentos con fibra, más, estamos consumiendo mucho harinas blancas, mucho fideo, a veces puro arroz, no estamos consumiendo verduras que tienen bastante fibra, ¿no? Entonces, lo que es estreñimiento, ¿ya? Entonces, y a veces ni tomamos agua. Un taseña ponemos hermano naka, algo na caja, ¿ya? Alguita antes de nuestras principales comidas, más taza de montañani, ¿ya? Mejor si es tibio, ¿ya? Tibiecito, un taseñan alguata, ¿ya? Y siempre agua tomar media hora antes de las comidas. Han mezclan tañanite, umampi, mankampi, ya, ukito maukita, muita sira akiñani, ¿no? La kaki que pachaman cantanesco. A ver, ya caus awimpi, katok akiñani, kamisaki, hilata, kumankiwa. Kamisaki aquí, acá, mano que la rompe en el taspachanera. Ya, conductora para que yo pueda ver esta allá. Hay más Pinpautas panik que mis captas patica finalmente hay maram de kami ingin yang palkiti mau hay más campatas mau que naya serka aga kacu maman ku japenia sumpi indike hay mara puru pinpaut ara ke kham ko cha pakan te miska te te gotani inki hamaget kon spakio ka raja wale kio kama hilata kleto kamanchias yaqipa aruna kat ulkuraki pacha hilata kleto. Sí, disculpa tata una ya un poquito armastro a parlaño, ¿no? Pero un poquito ya estoy recordando, ¿no? Entonces nayaja acá no campuna, ¿no? Pero acá justa estudiar con acá moquita armastro, pero un poquito am tapiskto, ¿no? Entonces ani naira hauqampe hay armairi chistan arusqut Ichawal Janiu Kamaje. Sí, pues en Mairana Janiu importancia, no había mucha importancia. Sí, Aymara Saaru, ¿no? Acá tiempo na Calwali, Chawale, Maita Jevo, lo que es Parlaña Aymara, institución na Cansa, alcaldía, hasta alguna trabajo na Cansa, Aymara Parlaña Yatiña, igual importante Hiwasan Aymara o Aroja, ¿no? Walikiu hilata kleto kama tu parunch tawaisto istawayaptawa hiwas kamiyakt asiñani waistam samt oñan hilata kleto kama aka gastritis ukak kunat sarti kunham sarkakas. Y también acá receta caro haitawayawa tal vez tal vez a algún hermano, no tal vez por WhatsApp o a painitzas, ¿no? Entonces pueden darle, entonces de la pista de la sábilo que con preparaña, ¿no? Entonces qué ingredientes necesitamos, ¿no? Con eso necesitas preparaña. Después aquí también está para lo que es del zumo de papa, ¿no? Muy bien. Otra llamada. Ustedes aquí que toñan hilatas que aquí para manqui barontas kaki amoita sinkaki. Juana Conrati, Cuyaca María y doctor Cleto. Ma pasis manajos gayata naya artritis reumática usuntiyata, ¿no? Hay que pasó hace 20 entonces antes más la doctora Rosujani hay mar por partitis así
como nos aquí, no, naya, como se llamará, un que te llamará acá, acá isla que por en Huasca, entonces, y a mí que Aymar por parla en Samajete, castellano, no hay porque acá en castellano se parecía tan acá, no acá, cámara que hay acá, ni acá, que están, ¿no ve? Entonces, y castellano, arriba ya pinta tatanay, no ya está ya, ni ahora como entonces como una cama cuya camari cuya casana y tu manera de ya hasta hay mar arjotay hay mar por parte hasta entonces a mí que critican ya que hasta que fue que tiene que cada doctor Cleto y nairaro farante casana y nayas como era que usuna khatha un manjan que ne khatha pero ya tiene esto así es lo que es importante y que sale de una hay castellano armaita que felicitaciones doctor Cleto siga adelante como aquí hoy estamos por Kumay Kuyaka Maqui por Cangilata arias chim y cupta esto se Gracias al hermano, ¿no? Entonces, sí, pues, hermano, en este tiempo mucho español no nos terminamos. Sí, así es. Hay otra llamada, a ver, es una hermanita, Cuyaquita. Adelante, hermana, te escuchamos. Eso quería preguntar. Reiteremos, hermanita, reiteremos. Hermana. Hola. Volvamos a preguntar, hermanita, por favor. Hola. Volvamos a preguntar, Cuyaquito, ahí está mi Siñani. Quería preguntar al doctor que está ahí. Yo tengo gastritis y no tengo saliva. Por eso será que no tengo saliva. ¿Por qué no tengo saliva? Muy bien, gracias, hermana. Ya. La respuesta, hermano Cleto. Eso que no tienes saliva puede ser porque una sectate uma seña poniwa ya y a veces guañantigua la caja puede ser también síntomas de diabetes, no puede ser lo que es la gastritis, ya entonces eso también hay que diferenciar, hay que ver los síntomas, cómo es la gastritis y cómo es la diabetes. Totalmente. Bueno, ya nos vamos a una pausa publicitaria. Chilpana Guillinta Ñano Juanito Carcuta Mukam Kichatawañan Hilata Cleto Pam Coruyas Upacas Cayucho de Jaraquines. Vale, cuya camari radio ni tiene que pampa. Aquí nos encontramos en la plaza principal de Coroico, donde varias de las personas, de los habitantes del lugar, se encuentran aquí viendo el panorama, refrescándose, tomando unos helados, unos batidos, gelatinas, conversando, encontrándose con sus seres queridos. Asimismo, podemos observar aquí el matrimonio, donde una persona se está casando. Aquí estamos con doña Máxima, que nos va a decir cómo se escucha la señal de Radio San Gabriel. Sí, la señal de la radio se escucha en las mañanas, pero en el día ya se va perdiendo. ¿Usted escucha la frecuencia de AM? En la mañana nomás, no sé qué, ¿dónde es eso? No. En Aymara. Eso sí. ¿Qué programas te gusta, pues, doña Máxima? Yo casi un poquito escucho lo que está hablando, noticias, que todo es cosas de esta hablando, todo eso se escucha. Radio San Gabriel es bien conocida por toda esta zona porque, bueno, en primer lugar por el Aymara, ¿no? Y además la zona yungueña es pues netamente de habla aymara, ¿no?
Entonces, por eso es que es bien recibido, ha sido bien recibido siempre por aquí, es igual creo que en el altiplano, pero en esta zona sí, siempre se ha escuchado esa radio. Bueno, nosotros principalmente en la mañana escuchábamos, ¿no? Cuando era el despertar a las 6 de la mañana y habían siempre en Aymara, habían pedidos de gente que eran del cuartel, incluso, ¿no ves? Y de eso sí me recuerdo. ¿En qué frecuencia se escucha? ¿En Aymara o en castellano? En Aymara en la tarde a las mucho, un poquito más comienza informativo. Después a las 12 también música entra. Siempre escucho yo aquí en Yuncas. Programa, me gusta informativo en Aymara en castellano. Eso es informativo nomás. El San Gabriel manda un saludo cordial aquí de Coroico en la plaza frente de la policía. Me llamo Esteban Bautista y siempre yo escucho Radio San Gabriel, Aymara entra en informativo más que todo, informativo me gusta escuchar. Sí, y sabíamos ir pues, ahí a comunicar, sí, para reunión, para llevar al empleado, para salir a la marcha, sí. Ya entonces tenía más comunicación con la radio. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo era Radio San Gabriel? Esa vez bien clarito salía, pues, hasta toda la provincia. Salía, ahora aquí también a Coroico, bien nomás sabía salir, por eso ahí nomás sabíamos ir a comunicar para empleado, para la salida a la marcha, así. Ahora hace tiempo ya no he podido irme, como ya no somos nada después, a los jóvenes nomás ya lo toca. Pues. Y quiero mandar un saludo de aquí, de Coroico, después, qué tal como también estarán trabajando en San Gabriel. Y algún día, cualquier rato, voy a ir también a saludar hacia de aquí en nuestra provincia. Radio San Gabriel también un saludo, estoy mandando un abrazo fuerte, que esté siguiendo adelante el hermano, los que trabajan en San Gabriel, en todo el radio que están trabajando. Acá Norium Coroico en Chitratun como Joinampi, Chulitampi, como en Chit Paldasit, Cotnea Vale, Mea Takachima, en Chitagma, Charum Tau, Apa San Gabriel, Radio, Camaraquichas, Manacas, Takpach Province, Pacharoca, Norium Coroico, Cana, Camaraqui, Norium Coripata, Chuluman, Sotium, Roxanagaros, Arumtarak, Kailanacaros con Hams, Opanacaj. Sana kasih pachi, vale quise pechatan ello, pero para que gente así pande hasta sigue adelante hasta lucharemos fuerte de nuestro derecho. Tenemos derecho para luchar, para salir hacia adelante. Los dos, Aymara y castellano. En Aymara, ¿cuál es su programa favorito? Es como si puede ser. ¿Qué programa se escucha? Noticias, por noticias, avisos de los trabajos. Eso escuchamos. ¿Y en castellano de igual manera? De igual manera del trabajo, buscan trabajos. Pasa accidentes, eso escuchamos. Sí, todo. ¿Cómo es la interferencia en la red? ¿Cómo se escucha? ¿Clarito? No. ¿Hay interferencias? Hay poco, pero no mucho, no entra. Ya. No es muy clarito. De Coroico mando saludos al Radio San Gabriel, escucho siempre esa de Aymara, de castellano escucho. Sí, noticias era más importante, sí, en las mañanas. ¿Del idioma aymara? En Aymara, sí, antes había eso. Yo siempre escuchaba con mis papás, así. En varios lugares escuchar, San Gabriel escuchar. Sí, el otro día llegó a mi celular y vi San Gabriel recién, de muchos años, recordado, sí. Un saludo pues a todos los nuestros amigos, amigas que están en los diferentes sectores, provincias o departamentos, como también aquí en las comunidades de Coroico. Tenemos muchas comunidades aquí en Coroico que están muy alejaditos, están otros trabajando. Entonces un saludo especial para todos y para todos los que trabajan en la Radio San Gabriel también. Chica peruana está un poco
estamos viajando. En realidad somos del mundo, como dirían, pero bueno, hemos nacido ambos en Río, así que siempre cantamos música que habla de los paisajes que nos han acompañado en los primeros años y que encima es muy lindo el río también. Solo que se encrina cauch amais anip jaraquisto kawakichawisaru. Para que kamsap jarakistus banco sol sarakiwa nanakaja walipuñanap añamtap jaraxman la capun humanakajan qarur hurpur suyapjam tikun el lunes paxururusane kitaspat sinsa lukamasut jarakispakwat hanu kama hank akipun suya han suyapjam ancha hank akipun sarawayapjam banco sol toqeru qolqasit imasinip jamukatoqas qolqima hilas kaniwa haniwa ukamajas kaukan komhil karakispatis hilas kaniwa qolqasito hank akipun ma qawqets imasip tukaj apawayapjam hukam hilkataskani banco sol taqachaqani qatas ukar sarawayapjam sasinwa amt'ani bharat. Comatiamente Irinaca, Hotjakiponiwa, Cascada orgullosamente reciclando, Sasino Haitasipharaki, Nasama Cascado, Xotoqueta, Mare Fresquito, Hasta, y esto que refresco alta sevicina, y es botellana que inaki, Ota Umansa, Potumis, y Calito Canacanza, Ukataki, Hausanta Nepeta, WhatsApp, Taipiro, Siwa, 6839-01, Cotaibir Hausanta Nepeta, Nanagauca, Botellana, Aptop Asipka, botellas desechables, Ocanaka, Betan qallo chiñataki Pachamama, Rusasinaco Hait, Asipharaki, Cascada, Sankirinaka. Alu kamawa aksato kanchikant asis karakta ni chagnia tukhat eja kirakinyan hilata kleto hupaw kankaraki hupawa gastritis toqeta kawakichawisan arhait awaisto hilata kleto kamaja tuktenya taki Yochtwañan marcarus, cuatutiri martes aturus putañan cuatja diabetes toquetzarus kiptas keñano. Giratacleto, halel tatatao. Waliki Culiacamari, entonces Hichuruja paltano, acá gastritis o cata, entonces wali importantiwa yatiña kunatsa acá usajasarti, kunana campis collasna, ¿no? Como complemento voy a decir, hermanos, gastritis ukarakiwa helicobacter ukampe muña ukamparakiwa collasna, ¿no? Muña o cajawali collarakiwa, ¿no? Purakataki gastritis helicobacter ukataki, entonces muña o caja con ham se preparasna, entonces unas 5 pesca hojas, ya pesca hojas de muña ya para una taza, ya en infusión, entonces pesca hojas vamos a poner a lo que es la taza. Ya. Y warjatañaniwa guayacatuampi, ya. Entonces más 5 minutos es yusuit ayaña y ukata umantañani, ya, tibiecito, algo ¿no? Antes de ayunas, antes del desayuno y en la cena para dormir. Como tratamiento 2 veces al día, ¿no? 2 veces al día, tratamiento 1 mes luz, ¿no? Muño caraquiwa, wali kusarakiwa acá, gastritis, principalmente lo que es si tenemos helicobacter. Entonces, walikiwa hermana Juana, hermana Mari, por su invitación, entonces wasa urulakiwa para las cañani, entonces suma mankanaka mankasiñani hanu usuntañataki, ¿no? Entonces ukawa cursa hakasiñataki, entonces ukawa una recomendación a nayajas sirista, ¿no? Entonces ukawa han usunakapaja que nos vengan muchas enfermedades, entonces hermana ukawa sirista, hermana waliki hayat atatao hilata kleto paisuma walik port anuaita jutiri martes atururus port anikitao katarus kit askanyan diabetes ukatoqet lelt oñan hilata kleto parus kumaj chaja karuna gans port aniskaneu sawara kinyan kuliaka juana Ukamawa yuspagara hilata kleto walik port antaja ukamaja jutiri gans port anikita una chaqasidat marca chenengariatis tañani con homas qollasiño katoqita han hukam usun descañataki, no ukamaja waliki hilatacleto yuspagar. Waliki ayo kamata pampis arus kiptawaitan kuliakanak hilanaka sasin sa sawaya paraki. Ya, te dejaré, hermana. Sí, si alguien quiere. Ya, hermano. Sí. Ya. Aquí tú. Todas las tardes después del colegio,
solía ayudar a mi madre en la pelo. Era el lugar favorito para muchos porque siempre salían con una sonrisa. Era también el lugar de las despedidas, porque todos los años alguien del barrio emigraba y no lo volvíamos a ver. Decían que nuestro país no tenía remedio, y mi madre pensaba que yo también debía estudiar lejos. Nos prometimos irnos juntas cuando acabara el colegio. Finalmente, llegó mi graduación. Pero ese año, mis planes cambiaron. Chacuyaquita Alejandra Ceballos, Supamperuskiptañani, Jupaja Mundo Autos, Uxatoquetua Purtaneraki, Ukamajo Pampiwa Chicainta Siraquiñani, Jupaja Alejandra, muy buen día, un saludo, gracias por la visita. Muchísimas gracias, hermana Juana, hermana Mari, muy feliz de poderlas acompañar en este programa y como siempre Mundo Autos Bolivia con buenas novedades, diferentes beneficios y facilidades también para todas las personas que quieran vender su vehículo o motocicleta y aún no sepan dónde hacerlo. Bueno, Mundo Autos compra motocicletas, tractores, movilidades, ya decían ustedes que esté en la condición que esté, ¿no? Así es, nosotros nos encargamos de comprar vehículos y motocicletas en el estado en el que se encuentren, ¿no? No importa si están volcados, siniestrados, con deudas en el banco tal vez o hipotecados en alguna casa comercial, nosotros compramos absolutamente todo tipo de vehículos. Además no importa tampoco el estado en el que se encuentre, ¿no? Y tampoco importa el modelo, el año o la marca. Pueden ser desde los modelos más antiguos, que son generalmente los de colección, hasta vehículos o motocicletas de último modelo. Nosotros lo compramos y les damos todas las facilidades y beneficios a todas las personas para que podamos facilitar en realidad todo este proceso de la venta de su automóvil, porque sabemos que si están buscando vender su movilidad es porque necesitan el dinero de manera rápida, ¿no? Es por eso. Vale, askiva kuyaktana que na semana kan autuna kama hotan sai kandata si provincia nakan au kana kualata sipka akipuni. Hermana Alejandra, ¿cuáles son los requisitos para comprar el movilidad? Bueno, para todas las personas que estén interesadas en vender su movilidad, solo necesitan en realidad tener los papeles legales al día, ¿no? De su movilidad. Necesita el RUAT, la póliza de importación, el FRB y la resolución de tránsito. Es decir, si usted ya tiene estos 4 requisitos, está listo para podernos vender su movilidad al mejor precio y de manera inmediata además, ¿no? Porque una vez que usted acepte nuestra oferta, en 10 minutos nada más ya tendría su dinero en manos. Kumaja tunga katanakan qolqasitis lo khaphamana nakasiwa kama laqapuno manakaja alqasiñata kisa sarawaya phasmarka Mundo Autos toqero kwatja uthiu kamaja astga ukira auto pasay inas kun moqentas chisa kunachis manormaya purejes tu kamay auto niña kullaka Juan hanamarki hasakiti got hayu kamas pasu kausiu. Alejandra, en el caso de que estén en provincia, las movilidades, ¿vamos hasta por ahí? Claro que sí, nosotros vamos hasta el lugar donde se encuentre su movilidad, no importa si está, no sé, volcado, siniestrado, con deudas en el banco tal vez, vamos hasta donde se encuentre. Sabemos que hay muchas personas que no pueden no pueden asistir hasta nuestras oficinas, tanto en la ciudad del Alto como en la ciudad de La Paz. Es por eso que nosotros queremos facilitarles todo este proceso, ¿no? Nosotros vamos hasta el lugar donde se encuentre su vehículo con nuestros técnicos. Esto no tiene ningún costo adicional, este es un servicio totalmente gratuito para todas las personas, para que de esta manera ustedes puedan tener esa facilidad, ¿no? Para no perder más el tiempo, además de ir a ferias, porque ya no tendrían que hacer esto, ¿no? Ir a ferias, invertir el tiempo yendo a poner anuncios y demás. Esto sería totalmente, de manera rápida, ¿no? Nosotros vamos con nuestros técnicos, ese mismo momento también vamos a llevar el dinero, podemos realizar lo que es la transferencia bancaria, porque si usted tiene en ese momento ya los requisitos listos, nosotros, de manera inmediata compramos el vehículo, ¿no? Además, el proceso para poder
vendernos su movilidad es muy fácil, solo tiene que dirigirse hasta nuestras oficinas tanto en la ciudad del Alto como en la ciudad de La Paz. Una vez que usted esté en nuestras oficinas, nuestros técnicos se encargan de realizar una revisión, ¿no?, al vehículo para ver en qué estado se encuentra y demás. Una vez terminada esta revisión, nosotros le hacemos una oferta y si usted está de acuerdo con esta oferta, en 10 minutos nada más ya tendría su dinero en manos, o también pensando en su seguridad podemos realizar lo que es la transferencia bancaria o el depósito bancario. También en este lapso de 10 minutitos ya tendría su dinero en su cuenta. Hermana Alejandra, ¿qué tipo de movilidades están comprando? ¿Qué marcas? Bueno, nosotros le comento que compramos absolutamente todo tipo de marcas, sin importar tampoco el modelo o el año. Trabajamos con lo que es, no sé, marcas como Mitsubishi, Toyota, Jeep, Mercedes, absolutamente de todo, ¿no? Incluso las marcas chinas del mercado, también podemos comprar todo este tipo de vehículos o motocicletas. Así que, bueno, Mundo Autos tiene diferentes beneficios también a la hora de la compra de su vehículo. Tenemos lo que es el servicio de grúa totalmente gratuito, esto no tiene ningún costo adicional. Esto es para todas las personas que tal vez tengan el vehículo en un taller, puede ser, o que, no sé, tengan el vehículo en provincia y no saben cómo transportar este vehículo. Nosotros lo hacemos por usted sin ningún costo adicional. Además contamos con lo que es el servicio del asesoramiento jurídico gratuito. Si le falta algún documento, algún papel a la movilidad, nosotros lo solucionamos por ustedes sin ningún costo adicional. Y este servicio que les iba mencionando, que es muy importante también, el de poder visitarlos hasta su domicilio o hasta el lugar donde se encuentre su movilidad, para que de esta manera podamos realizar todo este proceso de manera más fácil, ¿no? También es importante mencionar para todas las personas que tal vez tengan alguna deuda en el banco o esté, no sé, su vehículo empeñado, hipotecado en alguna casa comercial o en el banco también, nosotros podemos pagar su deuda por ustedes para que de esta manera ustedes puedan recoger su movilidad y además les pagamos el saldo correspondiente. Con muchos beneficios siempre Mundo Autos, pensando en todos los clientes, pensando en su comodidad y también en todas las necesidades que, surgen. Alejandra, sería bueno reiterar los documentos que es necesario que tengan las movilidades, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, los requisitos únicos en realidad para que usted pueda vendernos su motocicleta o su automóvil son tener los papeles legales al día, ¿no? Necesita su RUAT, la póliza de importación, el FRB y la resolución de tránsito. Si usted ya tiene estos 4 requisitos, está listo para podernos vender su vehículo o motocicleta, ¿no? Hacer la invitación a todas las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando también, para que puedan pasar por nuestras instalaciones, por nuestras oficinas. Nos encontramos con la oficina central en la ciudad del Alto. Estamos ubicados en la avenida Antofagasta, esquina avenida Panorámica número 500. Esto queda frente al teleférico amarillo de Ciudad Satélite, una zona muy estratégica de llegar, muy fácil de llegar. Y también para todas las personas de la ciudad de La Paz, nos encontramos en la zona de Miraflores, en la avenida Simón Bolívar, número 1949, a pocos pasos del estadio Hernando Siles. Usted puede encontrarnos, o como le mencionaba, también puede agendar una cita con nosotros para que nosotros podamos ir hasta donde se encuentre su movilidad. Puede contactarnos al número 740-55714 para la ciudad del Alto, lo vuelvo a reiterar, 740-55714, o también nos pueden contactar al número 640-36005 para la ciudad de La Paz. Y nosotros siempre con toda la amabilidad y predisposición posible vamos a estar respondiendo a todas sus consultas, todas sus dudas que vayan surgiendo, ¿no? Y también hacerles la invitación para que puedan dar like a la página de Facebook. Estamos como Mundo Autos Bolivia. Nosotros nos ponemos en contacto si usted comenta alguna publicación que hagamos o nos quiere mandar un mensajito también por esa vía. Nosotros vamos a estar siempre atentos a todas sus consultas. Y también seguirnos por nuestra cuenta de TikTok, porque se vienen diferentes sorpresas y también videos para todas las personas que nos vayan siguiendo. Muy bien, Alejandra, ¿algún número telefónico? Reiteremos también ello. Claro que sí. Bueno, nos pueden contactar al número 740-55714 para la ciudad del Alto, y para la ciudad de La Paz pueden comunicarse con nosotros al 640-36005 y nosotros siempre vamos a estar disponibles, ¿no? Nuestros horarios de atención en oficina son de lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde, y los días sábados atendemos de 8:30 a 1 de la tarde, pero siempre estamos conectados al WhatsApp y siempre atentos para todas las consultas de nuestros clientes.
Muchísimas gracias por el espacio, hermana Juana, hermana Mari, y esperemos encontrarnos una próxima oportunidad con más novedades de la mano de Mundo Autos Bolivia. Así es. Gracias. Así es, Alejandra, vamos a estar el próximo martes también. Martes, exactamente. Muy bien, gracias Alejandra. Walik Soñano, Kamatua, Cuyaca Alejandra Ceballos, Upampe Aruskip Aitan, Cuyaca Juana, Pachas Lacaraqui Sarawaya Jatana, 11 de la mañana con 20 minutos, Ukamajetun, Kamayan Pachatias Patun, Katanakau, Ma equipo Cuatanik, Yasti, Onax Ulera, Pachay, Cherualjani, Portano, Paracot, Cuatias de Notciro, mediodía, Ocanias, Jaraquiñan, Señan, Cuyaca Juana, hecha, Kitina Casa, Facebook, Ane Preja, Keltane Paraki, Uganacuyart, Orax Nosti. Como Cuyaca Mari, Coyart Eñafalas Kirakiva, y hasta Kelgantane Paua, que Facebook Toquena. Radio San Gabriel, Aymara, Oxutoquita, Quelcantani, Pijilata, Porfirio Cáceres, Quelcantani. Buenos días, hermana Mari, Juana y el hermano Cleto. Sí, hasta saludo desde Peñas, Roma de América, Juli, Perú. Qué hermosa enseña para ponernos la práctica. Felicitaciones, sino Quelcantani, Gilata, Porfirio. Pastica, Peñas, Roma, América, Juli, Perú, Oxutoquet Pacha. Hilatadelio, Laura, Jupasu, Kakipkaraki, Brasil, Toquet Sincaraxto, Kakipkarak, Aron Tasinderaki, Mainiste, Jaime Chambi, Jupasti, Kakipkaraki, Hilata Sabino Flores, Jupasa, Masaron Tatarakita, Cuatja Mainiste, Hilata José Quispe, Jupo Aron Tasinderaki. Tiene algunos números de celular de Radio San Gabriel para programa. Por favor, los escuchamos desde Santa Cruz. Y es pagar a Gilata José, Parsarun Tañani, Coquipcaraki, Gilata Cuyaquita, Filomena, Condor, y Jupasu Coquipcaraki, hasta Mapan, Casha Pedacinderaki, Gilata Edwin Peñalos, Juparusarun Taraquiñani, Maini Gilata Marcos Mamani, Juparusa, Coquipcaraki, Gilata Lucio, Jupas de Perú, Mercat Pecho, Arun Tacinderaki, Tiapato Arun Tataraki, Cuyacamari. Hasta kama aksatokan mistas dan yaki panagakun o kuyakan ka ane kusa arusip kits pajane kusa un dia sip kits pajisto kuyakahuanas aksatokan radio ni wasa hichun tatas dan hayas kun arusiris o kama kacha ka televisión o kata ibehane o kama khete kuyakahuan como it's ahora kiñano panakarus pero nanakakachita ties mistanip tukatiate kapkarak señani. Aurelio Quispe para un tañane caja San Gabriel Bolivia cuatro un tanisin qilqtanitan Juanita para un tañane eso es caja ninkara qaltano kapurt anin maini Cuyaca Graciela Cortés upaja ka impuestos el alto mercat paillaña o achaja han multana campi han akasañani utkhaspai multo kanakan paillatat kot ukaja hani ukamahan chakmade crema kamachimisway ley municipal 752 sawaykot Cuatoquetila Aurelio Calactanitán, eso es mentira, los cajeros no explican, nos dicen vayan a la alcaldía y la fila es pérdida de tiempo. Chacas como api, se que si voy a alejar Cuyaca Juano Catucama Otjarak. Gilata Guillermo Mamani Pas Comaraquiwa Amais Aneraquisto, Gilata Jaime Mamani. Hermanas, muchas felicidades, estamos escuchando en Argentina, siwa Argentina marcar Arun Tanipsmanaj Cuyacanaquilanak. César Chávez, Jupasti, Ukamaja, Xatoquena, Keltaneraquita y Naugat, Juparusa, Arun Taraquiñano, Kamaj, Cuyacana, Quilana, Campi, Hayo Kamatu, Xatoquenza, Utjaraki, Cuyacajuana. Como tiempo te varon tatapta, que tienen que te juntas nipta, Humanaca, no, Hayamar Kanagatil Bachun, Taniparaxo, como Tayasta, Panagar, Arun Tataraki, que es Argentina, Brasil. Coquiparaki, Kaisa, departamento de Santa Cruz, Xutoquet, Santaniquiraquiwa, Tiapata, Aruntatap, Tuxanquiraja, y está Jacubisti, si ya como Jacusam, tiene para aquí, Santaniataki, teléfono Garjo Santane Paraquisma 283 25 70, o Garjo Santane Pasma, WhatsApp Toquerosi, que Cantane Paraquisma 715 32 761, Cataipero. Que cantane para Kisma, ya está como toda humana caja para cubrir mi teléfono, mi WhatsApp, toquero, Santane Pat, manata marca chirinak. Como Cuyakamar, tiapata aruntastan. Ucamawa, munat marca chirinaka, que camso mañana kawakichawi sampi, ni aquí upachaja raqueja, y hasta Tichtam Haltampi Sarawajatana o Kamaj. Pachaja munata Cuyakila, esquina que Kamachica Intaswayapta, Gilata Royer, Gilata.
José Gilata Felipe Ponacar Halel Oañano redes toxmis Awaitano Kotja acá radio toques Kotja planta tocaros aron ahora quiñan Culiaca Juana como acá Wakichambe Caruro Kutan Jaraquiñana Maliki Kamaha Kuliacamare Karurkam o Kamao Hikisin Gamaya marca Chirinaca